sancionaron con la otra. Entonces, si hay personas que, pues por eso estaban, ¿recuerdas una transmisión ahorita? Que estaban diciendo no hay sonido, no hay sonido. Es que Facebook me quitó el sonido. Por la canción que teníamos de cortina musical. Por derechos de autor. Lamentable que hoy en día tenga uno que pagar para escuchar música, para alabar a Dios. Bueno, cuando yo nací, cuando yo era muy niño, mi mamá me llevaba cuando hacían las famosas cruzadas evangelísticas. Y llegaban los cantantes famosos. Y se unían todas las iglesias en aquella época sin distingo de denominación. ¿Sí me entiendes? Llegaba alguien o se unían todos los pastores y traían a alguien de renombre famoso del momento. Y lo que hacían era que preparaban dulcecitos. O aquí los llaman camiones, ¿cierto? Los mexicanos los llaman camiones, donde transportan a la gente. Y llegaban al frente de la iglesia y todo el mundo se subía ahí y lo llevaban a uno gratis. Y al final del evento, llamémoslo así, el pastor que organizaba decía: bueno, mis amados hermanos, y si alguien quiere bendecir al siervo que vino y cantó y adoró, que quiera dar una ofrenda de carácter voluntario, y todo el mundo con gusto daba, ¿sí? Y ahora toca pagar. Ahora le cobran a uno. Antes era voluntario, ahora es obligatorio, porque es increíble cómo hay algunas iglesias que le cobran hasta VIP, por si usted quiere estar al lado de Marcos Witt o algunos de los famosos, llamémoslo así para no dar nombres. Es para sacar un feria eso. Entonces, ¿cómo el evangelio, la palabra, se ha venido tergiversando y cambiando de una manera tan terrible, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy quiero invitarlo para que vaya listando su Biblia. Dios le bendiga a los que acaban de llegar. Vamos, aliste su Biblia. Déjenmela ver, tráigamela. Alcánceme esa Biblia que trajeron hoy. Ay, disculpe, porque No, tráigala. Entonces, ojo que esta pesa. My house burned. ¿Por qué hago esto y por qué las muestro? Porque, vuelvo y lo repito, una persona se atrevió a decirme en el YouTube que eran mentiras, que nosotros no teníamos la Biblia católica, que eso eran puros cuentos míos, que yo me invento las cosas. Entonces, como yo no me invento las cosas, sino soy una persona que estudia, que investiga, que se prepara para poder estar frente a ustedes y estar a las naciones, entonces muestro. Hoy una hermana trajo esta Biblia, se la voy a pasar aquí a las cámaras para que la vean. Holy Bible, ¿sí? ¿Lo pronuncié bien? Sí, Holy Bible. Holy Bible. ¿Ya? O la Biblia, en español se tenía Santa Biblia. Santa Biblia. Miren lo que dice esta. Y para que usted vea cómo son las cosas, esto creo que estuvo en un incendio. Es real lo que estoy contando, me lo acabaron de decir, no lo sabía. O sea, no me sé el cuento completo. ¿Lo sabé? Pero estuvo en un incendio y se alcanzó a chamuscar, se dice en Colombia. Es que el fuego la alcanzó a coger, pero no la quemó. Pero mire cómo la dejó. Para que vean que sí es verdad, ¿sí? Pero lo que me impresiona o me gusta de esta Biblia no es ni siquiera que haya sobrevivido a un incendio, sino que esta Biblia dice, está escrita o fue creada por el Vaticano en septiembre 18 de 1970. ¿Sí? Aquí lo pueden ver. Y todavía huele a... Ponlo aquí bien Huele cerquita. a húmedo. Bueno, No, vamos es a ver que si... no, es que lo Mira a ver si se igual. alcanza a ver bien allá. Mira la cámara, a ver si la alcanzas a ver bien ahí. Ya la paso a la otra cámara. Aquí donde tengo mi dedo. A ver, acércala más. ¿Sí? ¿Alcanza a ver? Sí. Septiembre 18 de 1970 y fue escrita por el Vaticano. ¿Me ayudan aquí a ver si se alcanza a ver ahí en esa Sí, está cámara? más para allá. ¿Sí? Ay, mero. ¿Listo? Ajá, ahí está. Septiembre 18. Miren el estado en que está. Entonces, es chévere porque aquí los que nos acompañan se han dado cuenta que yo rara vez predico, ¿cierto? A mí me gusta más, porque yo fui enseñado así, yo nací en el Evangelio así. Sí, a mí me enseñaron con una Biblia en mano y por eso es que el conocimiento que tenemos nosotros, ¿sí? No porque yo sea un sabio ni un superdotado y cómo sabe de cosas, sino porque yo escudriño. Y desde niño a mí me enseñaron, independientemente de las Biblias, a leerla. Y si usted no la lee, pues no tiene conocimiento, pero si usted la lee, adquiere conocimiento. ¿Ok? Entonces tenemos esta. Tenemos la Vulgata Latina, la traducción de la Vulgata Latina, que también es la copia de la primera. Mira, hasta me quedaron los dedos negros. Tan chévere
recuerdo. ¿Listo? Tenemos la Reina Valera y tenemos la Torá. Entonces, vamos a, permítame un segundo, voy a limpiar las manos porque me eché una favorita. Rosy, vas a salir tiznada. Pues lo bueno es que nadie quemó. Y se le va a notar porque usted es blanca, blanca, blanca. Entonces, si alguno quiere ir a la casa de Rosy a visitarla, van a saber si Rosy lee la Biblia o no la lee. Si tiene las manos negras, la lee, si no, no la lee. Listo. Vamos a entrar en la palabra del Eterno. Vamos a ver un tema hoy espectacular. Y yo sé que le va a servir a mucha gente en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos enseña sobre todas las áreas que nosotros tenemos en la vida. ¿Sí? Algo muy bonito que anoche en el inicio del Shabbat, creo que Nana fue la que le dijo a las personas que estaban ahí, hoy yo no sabía que la Biblia también enseñaba de eso. Y la Biblia enseña de todas las áreas. Por eso el mejor consejero, escúcheme lo que voy a decir, el mejor consejero que hay en este mundo no es ni siquiera nosotros los pastores, sino que usted personalmente entre a la palabra de Dios, a la palabra del Eterno. Allí encuentra el mejor consejo en cualquier situación que usted esté en la vida. Entonces hoy vamos a hablar de un tema y es la única manera, el título es la única manera de triunfar en la vida. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saberlo? Claro. Pues tú vamos a anotarlo. Sí. La única manera de triunfar en la vida. Cuando hablamos de triunfar, no solamente estamos hablando de dinero, porque hay personas que piensan que la persona que triunfa es la que tiene mucho dinero. Y no es así. ¿Sí? Hay personas que tienen un hogar estable, bonito, tienen su casa, tienen su trabajito, viven bien, viven cómodos. Eso es triunfar. ¿Cierto? Como hay personas que no tienen nada, no logran nada, y antes lo que sueñan o desean tener, no lo pierden. O lo poco que tienen, lo van perdiendo en vez de seguir creciendo. Diga conmigo, yo debo ir, creciendo, no menguando. Vuélvalo a repetir, diga conmigo, yo debo ir, creciendo y no menguando. Ir creciendo es ir triunfando. Y la vida debe ser de triunfo en triunfo, ¿cierto? Y no de tristeza en tristeza ni de derrota en derrota. Y sé que muchos de nosotros conocemos personas que un día estaban en cierto nivel o cierta altura, pero están cayendo y los vemos como van retrocediendo, como van perdiendo. Y hemos conocido a algunos que ya lo perdieron todo. En el caso mío, como a nivel de pastor, en muchas naciones he conocido personas que perdieron todo cuando estaban bien alto, bien grande, y perdieron todo. Y he conocido personas que han llegado a reciclar, que es recoger el cartón o el papel o el metal por las casas, por los botes de la basura e ir a venderlo para poder sobrevivir. ¿Qué es sobrevivir? Al menos tener un alimento. Pero he conocido personas que tenían su hogar, tenían su casa, tenían su trabajo, estaban muy bien, y por los vicios, ¿sí?, que es desobedecer, han ido a parar bajo un puente en una calle, han ido a parar bajo una casita de madera que han hecho cartón, pues en un lugar apartado porque no tienen ya ni siquiera dónde quedarse. Entonces, la clase que vamos a ver hoy, porque procuraré no predicar, sino más bien que entremos a enseñarla, prometo para contar la historia, porque a ustedes les gusta escuchar historias también. Tulguita me decía, ¿cuándo vuelves a contar una historia? A mí me fascinan las historias, yo aprendo con las historias, ¿cierto? Entonces es necesario también entrar en esa parte. Pero quiero que vamos a iniciar el comienzo. Hoy vamos a mirar el libro de Nehemías, pero todavía no lo busquen, por favor, voy a escribirlo. Nos vamos a basar en el libro de Nehemías, capítulo 1. Capítulo 1. Escuche esto. Ahorita que entremos a mirar la historia de Nehemías, usted va a aprender la mejor lección de su vida. Y es cómo logro triunfar en la vida. Porque ¿quién no quiere triunfar en la vida? Levante la mano el que no quiera triunfar. Levante la mano el que quiera vivir mal. Gracias, Nana. Yo creo que va a decir que quiere vivir bien. Nana, levanta la mano. Adelanta una.
Eso está como el pastor que estaba hablando, creo que en un TikTok, donde el pastor dijo, ¿quiénes han cometido errores en la vida? ¿Quiénes han cometido pecados en la vida? ¿Quiénes han mentido en la vida? Y todo el mundo estaba ahí mostrando, no muestran al pastor, se lo muestran a todos ahí. Y sé que es un TikTok preparado, ¿cierto? Y al final dice, levanten la mano, y todos levantan la mano, pues se van para el infierno. Y todo el mundo baja la mano rapidito. El que levante la mano se va para el infierno. Y por el afán de levantarla, cayeron en la broma. ¿Listo? Digo en Nehemías capítulo 1, pero quiero recordarle que esto fue más o menos en el siglo V, esto es un número romano, antes de Cristo o antes de la era común. Esta historia fue real, ¿sí? No es una parábola, no es un ejemplo, es algo real que sucedió en la vida de la nación y el pueblo de Israel. ¿De dónde proviene el Mesías? ¿Sí? O el Mashiach, que es el Mashiach, ¿cierto? Que es el Mesías. Acuérdense que nos lo enseñaron a conocer como Cristo. ¿Ok? Cuando mencione la palabra Mesías o Mashiach, acuérdense que es Cristo. Usted lo conoció como Cristo. ¿Ok? ¿Por qué es interesante ver esto y por qué es interesante entrar al Antiguo Testamento? ¿Sí? Hablamos del Antiguo Testamento y estamos hablando de la Tanaj. Diga conmigo, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Es la Tanaj. Es la Tanaj. Testamento es la Tanaj. Y para que lo tenga claro, las Biblias que usted tiene, las Biblias con que usted ha sido enseñado, con las cuales le predican, es una traducción de la Tanaj, del Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero vamos a comenzar, y ahí sí le voy a pedir que abra su Biblia. Vamos al Salmo 127. 127. Vamos a leer el verso 1 y vamos a leer el verso 2. Sí, sí. ¿Ok? En la Torah es Tefilim. Va ahí más para... Si alguien tiene la Torah, porque yo sé que ya me reportaron varios hermanos por las redes sociales que ya compraron las palabras de Yahweh, está en la página 749. En las palabras de Yahweh, página, aquí lo voy a anotar en rojito para los que están en las redes sociales y ya tienen las palabras de Yahweh. 127. Está en la página 749. Ojo con esto, en las palabras de Yahweh, en la Torah, está en la página 749. Estoy hablando en la Torah, en palabras de Yahweh, no todas las Torah, ¿ok? En las Biblias, Reina Valera está en la Salmo 127, verso 1 y 2. ¿Alguien tiene la Reina Valera ya abierta? Ya. ¿Qué página tienes? 8:18. Ojo para los que tienen la Reina Valera, página 818. ¿Ok? ¿Alguien abre tu Biblia? No importa que te llenen las manos de hollín. ¿Qué número es 128 en romano? Uy, no, me cogió fuera de base, no lo sé. 100 creo que es la C. Si hay es un X, ¿qué no? O dos A ver X. si no me equivoco, voy a tratar. Usted me hizo una pregunta ahorita que yo las aprendí cuando estaba en la escuela. O sea, por allá en los años 80. Creo que la C es 100. El 1 es ahí. El 20 sería así y el 7 sería así. Yeah, ¿Creo? alright. Sí, imagínense, estoy acordándome algo de hace A como ver, 40 años. ¿Estoy correcto? Sí. Ok. No estoy seguro, 100% seguro, si se escribe así. Pero sé que la C es 100, la I es el 1, la X es 10, la V es No, el sí, está 5 bien. y 2. Entonces ya 127. No estoy seguro, pero creo que sí. Quisiera quitar la Quita el primero, E. el primer uno. ¿Este? Esa Ok. era, ya. Así. Ok, perfecto. Entonces queda así. Bueno, casi doy con, imagínense, como 40 años de que no voy a los números romanos. Entonces es el número romano. ¿Y por qué hablamos del número romano? Porque las Biblias católicas no vienen con la numeración arábica que nosotros conocemos, sino con el romano, número romano. Entonces está
¿La C viene antes que la L o la L antes? No, es C, X, X. Sí, pero es C7. que aquí dice CL o LC. No sé qué número es por eso. No, no sé. Búscala por el nombre. El nombre y buscas ahí el. ¿Cómo se escribe? CXX. ¿Y sabe por qué viene la Vulgata Latina con número romano? Porque la Vulgata Latina fue la primer Biblia que escribieron en el año 320 al 350 después de Cristo. Esa fue la primera Biblia. ¿Sí? Y tiene tanta controversia por lo que está escrito, porque hay cosas que realmente ya en el conocimiento moderno no cuadran a la realidad. Pero vamos a estudiarla. ¿Listo? ¿La tienes ya ahí en...? ¿Esa viene en inglés? Está bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Listo? ¿Ya la encontraron? Look all your Roman numbers on your phone. ¿Listo? Perfecto. Entonces el verso 1 y 2. Ok, entonces el anterior. Listo, ya la tienen. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Entonces, Salmo 127, verso 1 y 2. Diga conmigo, hoy vamos a aprender Hoy vamos a aprender la única manera para triunfar en la vida. Escuché lo que estoy diciendo, es la única. Es la única manera. Si usted no le pone atención a lo que se va a enseñar hoy, usted va a seguir luchando en su vida. Y esto es un tema que tenemos que enseñar. ¿Por qué? Porque hay hermanos o hay personas sin distingo de denominación o religión que a diario salen de su casa a trabajar, a luchar y se esfuerzan demasiado y no logran. Y muchos hogares están en tristeza porque no consiguen sino el pan de cada día. ¿Ok? Entonces vamos a mirar cómo es que se triunfa realmente en la vida y usted debe aprenderlo. Este es el número de las palabras de Yahweh y este es la Reina Valera. ¿Ok? ¿Sí dice lo mismo? ¿O parecido? Pero lo de la Reina Valera, amor, es diferente porque todas las Biblias son diferentes. Sí, estoy hablando ya. Es que ya no es Reina Valera. No. Cambia, la Reina Valera trae las mismas hojas, pero las otras versiones cambian. Pero el 8:18, ¿de dónde era? No, eso es de la Reina Valera. ¿Listo? Esta es Reina Valera. ¿Listo? Está en 126, ¿cómo así? Está variado el sistema, ¿ok? Todas las letras son diferentes. Bueno, vamos a leerlo. Ñonguito, acá por ahí me lo va a leer en inglés. Este es el inglés moderno. Va a leer la King James, ¿cierto? Que es la versión inglesa, ¿ok? Después vamos a pasar a leerla en inglés de la Holy Bible, ¿cierto? Que es la Biblia que creó el Vaticano en 1970. Luego vamos a leer la Vulgata Latina del año 350. Luego leemos la Reina Valera y el último tú me lees la Torá. ¿Listo? Vamos con la King James. ¿Qué dice el Salmo 127? ¿Vamos a leer nomás uno o todo? No, solamente uno por ahora. Okay, muy bien. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who built it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Vamos a la que creó el Vaticano en 1970. Unless the Lord built the house, they labor in vain who built. Unless the Lord guard the city, in vain does the guard keep watch. Ok, vamos a la Vulgata Latina. Vulgata Latina es esta. Sí. En esta no es el 127. Eso que están leyendo es el 126. O sea, cambia. Sí. O sea, gracias por el aporte, porque estamos viendo cómo de la Biblia original. Bueno, te hay voy a una leer prueba. primero el 27 porque estamos con el 27. Sí, pero está diciendo cosas distintas. Entonces, ¿quieres que te lea el 27? Sí, entonces ponme Bueno, cuidado pero eso. si yo no sé eso y tú me dices que busque, yo voy a leerlo. Se va a confundir. Sí. Exacto, es lo que quiero explicar. ¿Qué estamos viendo? Tenemos la Vulgata Latina, que es la primera Biblia que se creó en el año 350 cuando la terminaron de escribir.
después de Cristo, ¿cierto? Y estamos viendo cómo varía o cambia del original que hicieron a las demás Biblias, cómo la fueron modificando. Esa es una de las pruebas de cómo han sido modificadas las demás Biblias. Ok, vamos a ver, esa está en el Salmo 126. Listo, lea el verso En 1. la 126 dice, cántico gradual de Salomón. Si el Señor no es el que edifica la casa, en vano se fatigan los que la fabrican. Si el Señor no guarda la ciudad, inútilmente se desvela en el que la guarda. En vano. Ahí nomás, el uno nomás. Okay. Escúcheme algo que mi esposa estaba hablando anoche en el comienzo del Shabbat y me gustó muchísimo. Y es como las oraciones en hebreo son cantadas. Y usted acaba de dar con algo muy importante que está ahí. Dice el cántico gradual de Salomón. Entonces, para que vean que esto que estamos leyendo en el Salmo 127, en ese caso es el Salmo 126, o todos los salmos, no son para leerlos simplemente, sino son cantados. Algo que tú decías anoche, algo sobre eso. Sobre cómo es que ellos se inspiran y cantan con el Cuando alma. ellos, cuando empiezan el Shabbat, pues lo que he estudiado es que ellos hacen una oración a la mujer, el hombre hace una oración hacia la mujer y todo lo que habla es Es cantado. cantado. O sea, todas las oraciones en Israel son cantados. Amén. ¿Sí? Ahí no se ponen, vamos a poner un ejemplo que lo pusiera bien, como cuando uno está con el alimento, uno simplemente cierra los ojos y está, Señor, bendice este alimento, gracias por el pan de cada día, bendice a nuestros hijos, que nunca nos falte, y la. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Porque así fuimos enseñados y estamos acostumbrados a eso. Pero la nación de Israel canta sus oraciones. O sea, cuando se dirigen al Eterno, lo hacen de lo profundo del alma. Para ¿Están ellos, en la misma frecuencia? exacto, para ellos todo es adoración, no palabras que no tienen sentido. Todo tiene que salir del alma. Por ejemplo, aquí en donde acabamos de leer, se leería, o más bien dicho, se diría algo parecido así. Cada quien lo hace como quiere, ¿verdad? Pero sería, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Algo así. ¿Cómo cambia todo, no? Qué bonito. Cambia Como todo. estás Recordando dedicando. que estás cantando sobre la Reina Sí, Valera, y ¿cierto? es- Por y eso es- menciona a Jehová. Amén. Entonces ellos, digan conmigo, cuando yo me dirija a Dios, Cuando yo me Cuando yo me dirija a dirija a Dios, Dios, que es Yahweh, Es Yahweh. lo debo hacer lo debo hacer en el alma. en el alma. Y para que usted cante, créanme que usted no canta por cantar. Cuando usted canta es porque le nació, ¿cierto? Y usted canta no solamente con el corazón, sino con la emoción. Y para Dios también debe ser así. Por eso él también decía allá, o la palabra dice que a él se le debe adorar en espíritu Y en verdad, y en verdad, de corazón, con el alma. Entonces vamos a notar lo siguiente. ¿Quién falta por leerlo? ¿Ya lo leyó la hermana? ¿Lo lee? Ah, no, ya lo cantaste. hermana. Listo. Pero lo canté Dice- en la Reina Valera, no en la... Bueno, lo único que cambia es la palabra Yahweh. Ah, ok. ¿Listo? Entonces mira lo que dice la escritura. Espérame, dijiste que deberías de cantarlo para estar en qué? En la misma armonía, en la misma, ¿qué dijimos? Frecuencia, en la misma frecuencia. Sí, ahora con el conocimiento que tenemos moderno, es estar en la misma frecuencia de conexión con él. So, para Por- estar en conexión, para estar en frecuencia o cómo Sí, cómo sí, frecuencia? lo llama frecuencia, ahora es frecuencia. Hay que acordarnos que en 1940 y algo, 47, 40 y, creo que es 47, o 45, 1945, un alemán cambió la frecuencia de la música en el mundo entero. Y estamos en una frecuencia más elevada y por eso es que el mundo permanece en tanto estrés y tanto afán y tanto corre-corre. Y usted lo nota cuando usted está en su casa y usted escucha música suave. ¿Sí? Usted Toda escucha la música suave. tiene otra frecuencia Usted elevada. escucha música suave en su casa y usted como que, ay, anda relajadito, tranquilo, hay paz. Y escuche música bien alteradita y verá cómo se pone usted. Al comienzo comienza con el ritmo, cha, 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 comienza con el ritmo, cha, cha, cha. Por Y eso es música de termina, aerobics. ¿y cómo termina?
¿Cómo termina? Cansada. Cansado, el corazón acelerado, alborotado y hasta de mal genio y todas esas cosas. Es como la música que es romántica. Igual. Pues terminan borrachos. Sí, exacto. Entonces, mírenlo, vamos con esto. Diga conmigo otra vez, la única manera La única manera de triunfar en la de vida, triunfar en la vida la voy a aprender hoy. La voy a aprender hoy. Que lo acabamos de leer. Dice muy claro, si Yahweh no edifica la casa, mire, si Yahweh no edifica, miren que no está diciendo que usted, está hablando que el Eterno es quien debe edificar. Dicen, si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, dice, en vano trabajan. Ahí viene la diferencia tan tremenda entre quienes triunfan en la vida y quienes no triunfan en la vida. Hay mucha gente en el mundo que está trabajando en vano. ¿Qué es trabajar en vano? pues ganas bien poquito a nada. Le voy a dar un ejemplo. Trabajar en vano son aquellas personas que se madrugan. Se van a su sitio de trabajar, llegan a su casa, cumplen la misma rutina y el día del pago, que aquí en esta zona creo que son los viernes, ¿cierto? Les pagan a la mayoría de los trabajadores. Sí, A la mayoría, porque hay unos que le pagan cada 2 semanas, ¿cierto? como digo. Pero llega el día del pago y la emoción que reciben al momento de recibir su salario se pierde a los 5 minutos o cuando llega a su casa. Pues que ya ni se recibe todo ese ¿Por qué? depósito, ya ¿Por ni qué? se- Porque ya ni todo se lo que conoce uno. reciben, Ya ni conoce uno cuánto porque gana. todo lo que reciben ya lo deben. Muy mal. ¿Sí me entiende? Hay personas que llegan así y reciben, vamos a decir algo, reciben $2,000 en la semana y $2,000 es bastante dinero. Pero cuando llegan a descansar ya les toca empezar a descontar y descuenten y descuenten y descuenten y descuenten y descuenten. Y a veces no les queda sino apenas para el gas o la gasolina para ir la otra semana a trabajar. Qué triste. Entonces, Cuando uno se ubica, cuando uno se ubica, yo como agarré una casa de $3,000. dilo fuerte, Kikis, dilo fuerte que está Yo ese digo que ejemplo cuando uno bonito. no se ubica, Cuando la persona no no que se ubica uno, perfecto, no listo. te conoce porque En mano yo hago trabaja, lo que yo pueda. voy a tomar su ejemplo. No En puedo mano agarrar cada trabaja $3,000 el cuando que verdad no lo no voy a poder hacer. Entonces se es donde ubica. ya me pongo Es un balance. triste, Claro. Exacto, exacto. ¿verdad? El que no hace un balance de Ándale. su vida. Que no baja tu presupuesto. Exacto, el que no tiene Cuando un uno baja tu presupuesto. presupuesto, todo el tiempo andas contenta porque nunca has pegado el palo. Y mire que la mayoría de las personas trabajan en vano. No, ¿Por no, qué? es que Porque su vida, escuche esto, su vida real se basa en sueños e ilusiones, no en competencia realidades. o en competencia con ¿Sí alguien me más. hago entender? Hay personas que Sí, viven sí. en sueños e ilusiones, mas no tienen los pies sobre la tierra. Estas parecen las uvas. Entonces, ¿qué sucede? los gigantes. Son personas que no miran su presupuesto, Si hacen daño a sí ¿cierto? mismas. Y lo que hacen es emocionarse cuando ven algo y les gusta y lo adquieren y se meten en créditos que después no pueden pagar. Lo difícil es que hoy en día en la escuela no te enseñan cómo balancear. Mire, Pero por eso, está diga mal. conmigo, debo controlar Debo controlar mis emociones. mis emociones. Y de todo no me Porque si tengo dinero o estoy consiguiendo dinero o tengo un trabajo, mi vida, diga conmigo, mi vida Mi vida debe ser acorde a mis ingresos. A mis ingresos. Y hay personas que no miden, no hacen el balance, no hacen su presupuesto y tienen una vida como si ganaran muchísimo dinero. Y hemos conocido personas, voy a hablar en el caso personal mío, he conocido muchas personas que supuestamente son ricos. Escuche esto, tienen mucho dinero, pero por En su apariencia, mente. porque lo que tienen ni siquiera es de ellos. Hay personas que se meten en créditos de casas hasta 30 años en un crédito donde mes a mes tienen que pagar y si no paga se la quitan, no es de ellos. Y he visto personas que las desalojan, llevando 10, 15 años pagando. ¿Por qué? Porque en un momento
dado, se terminó el trabajo, no hay ingresos y no pudo pagar la cuota. Hay personas que les han quitado sus vehículos porque se han colgado en la cuota por X o Y el problema que tuvieron y perdieron. Por eso no puedo vivir, diga conmigo, no puedo vivir No puedo vivir de sueños de sueños ni ilusiones. y ilusiones. Diga conmigo, debo aterrizar, Debo Debo aterrizar. aterrizar. poner los pies sobre la tierra. Debo ponerse en la tierra. Y Hay un mirar adelante ejemplo, para hay no un quedar ejemplo que atrás. se pone, hay un ejemplo que se pone y es, ¿qué es esto? ¿Escalones? Niveles. Sí, Escalones. el segundo piso Son y ese pasos. es el primer piso. Son pasos para tomar. Son escalas o escaleras o escalones o niveles, ¿cierto? Y normalmente la mayoría o todas las personas, todos, porque no podemos decir solamente fulanos, sutanos y todos hemos estado acá, ¿cierto? Todos hemos tenido una ilusión o un sueño, ¿cierto? Que es una meta. Escuche esto, que es una meta. Pero la mayoría de las personas pierden la meta y siguen viviendo de la ilusión a los sueños, que son los deseos. Algunas personas comienzan bien, comienzan trabajando porque reciben los consejos. Reciben consejos de papá, de mamá o de una persona de experiencia, pero hay otros que no reciben consejos. Exacto. Entonces, cuando la persona no recibe consejos, y sobre todo cuando la persona saca a Dios de su vida y cree que puede, y cree que se las sabe todas, y cree que va a poder y que lo va a lograr, va a pasar lo siguiente, que la persona va a empezar a tratar de subir. Voy a tratar de hacer un muñequito acá. ¿Sí? Si queda feo me avisa aquí. Mira, Kikis, qué bonito, ¿verdad? Sí, sí. Era tiempo, dile, ya era tiempo. He does better with stick figures. Ella mediodía estábamos con mi esposa en el restaurante y estábamos con el papá de Kikis. Y él decía, ay, yo sé que mi hija se reúne con ustedes, qué bien. Y yo le digo a mi hija, vaya, no importa lo que le digan los demás. Y yo le decía, yo la extraño mucho cuando no va. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque yo siempre acostumbro a escribir en el tablero y hago dibujitos. Y a ella sí le gusta reírse de mis dibujos. Y soltaba la risa. Entonces, normalmente las personas, para llegar al segundo piso, debe tirar conmigo, no debe subir. No debe subir. A ciegas. Suena paradójico, ¿cierto? Si quieres subir al segundo piso, no suba. No suba sin antes tener un plan para llegar allá. ¿Sí me hago entender? Claro. Sí. Si la persona no planea, no va a ejecutar. Porque ¿qué pasa con la mayoría de personas? No tienen a Dios en su corazón, No saben dónde van. no reciben un consejo de la palabra, no se reúnen con gente que les dé buenos consejos para triunfar, pero quieren llegar arriba. Y la mayoría no quiere llegar arriba para vivir bien, sino para mostrarle al mundo que tiene y que puede. Ahí el problema. Y la gente ni se fija. Exacto. Los que Pero, sufren, los que pero no la pueden pagar mayoría, los pagos, la mayoría, si ustedes ven, y sobre todo aquí en este país donde existimos muchos migrantes, vemos personas que están llegando acá y lo primero que quieren es una troca. Una trocota. Y vivir bien mal. Y la troca les dura unos meses y después Se las quitan si no. les quitan la troca y perdieron todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Escuche esto, nunca suba si no tiene una meta. Cuando usted Fija. tiene una meta fijada, Y fija. es porque usted tiene, sí, repítelo, Una meta y fija. una meta fija, inamovible. No cambiar de opinión. No cambiar de opinión. Perfecto. Porque cuando usted tiene una meta, un sueño o una ilusión, y usted cambia de parecer, No, pues no. le toca volver a comenzar. Trágueselo de afuera. ¿Qué pasa esto? Dice lo siguiente, o el ejemplo, diga conmigo, hay que subir Hay que subir escalón por escalón, escalón por escalón. uno a uno. Diga conmigo, atención acá, diga uno a uno, Uno a uno. ¿cierto? Porque en cada escalón usted va a encontrar, llámelo, un obstáculo. Diga conmigo, obstáculo. Obstáculos. Los obstáculos son los problemas o las dificultades. Donde aprendemos. Exacto, y siempre se le he dicho, cuando usted tenga un problema en su vida, no retroceda, no retroceda, a menos que usted vea que es un error.
Pero si usted tiene un obstáculo en la vida, la palabra me enseña a pasar por encima de ese obstáculo. Y que cada problema en la vida le sirva de plataforma para mejorar, no para retroceder. ¿Ok? Porque hay personas que les da por ir a brinquitos. No suben despacio. Y siempre huelen no para van, atrás porque no está van más escalón fácil. por Se escalón, caen. y hemos visto personas que han llegado aquí rápido y llegan aquí rápido y uno los ve que prosperan, que tienen un negocio. Oh my God, ya abrieron otro. Oh, ya abrieron otro. Oh, ¿qué está pasando? Porque están creciendo tan rápido y yo llevo 30, 40 años trabajando y nada. Ah, empezaron a subir a brinquitos. Y antes de llegar arriba, cuando creen que van a llegar, ¡prum! Cayeron. Es que el problema no es llegar, es mantenerte. Exacto, repítalo. El problema no es llegar, es mantenerte. Es mantenerse en Es su meta. mantenerte en su Escuche eso, meta. en su meta, en su Es propósito. mantenerte ahí. ¿Cierto? Pero hay algo interesante y lo acabamos de leer en el Salmo 127, verso 1. ¿Alguien me colabora leyéndolo, por favor? Si Yahweh no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Miren lo que dice. Si Yahweh no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Miren lo que dice. Yahweh es el Padre Celestial, es el Eterno. Si usted no tiene a Dios en su vida, al Eterno en su vida o su palabra en su vida, en vano usted tiene una meta por llegar. Porque su esfuerzo va a ser en vano. Y voy a decir algo fuerte. Cuando usted desecha a Dios, Él lo deja solo. Y es muy difícil vivir la vida solo sin el Eterno. Es que Yahweh es el fundamento. Exacto. Que es el padre. Miren lo que... Haz de cuenta que un hijo no le da a uno la contra, se va solo, va a batallarle, van a Exacto, llegar, le va a pasar lo del hijo pródigo. ¿Cierto? Que tarde o temprano tiene que volver. tiene que volver. Exacto. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, porque ya estamos empezando a triunfar, y mire que la mayoría de la gente lo hace así. La mayoría de la gente le promete a Dios y eso se arrodillan y le piden que los ayude, que los bendiga, que no sé qué, eso le prometen 50,000 cosas. Y Él empieza a bendecirlos y ellos empiezan, entre más llega la bendición, empiezan a olvidarse de Él, a dejarlo a un costado. Ah, yo puedo solo. Y uno los escucha hablar. Uno los escucha simplemente hablar y dicen, no, yo tengo, yo hice, yo lo logré. Cuando debería ser es, Él me lo permitió. Pierden la humildad. Sí, exacto. Llega el orgullo, llega la altivez. Por eso el Mesías o Cristo dijo que, o está escrito en la palabra de Dios, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no que el dinero sea malo. Cuando el dinero te atrapa. Cuando usted cambia a Yahweh, al Eterno, por el Dios dinero, le cambia todo. Porque ya se llena de ambición. Se llena de orgullo, se llena de altivez, donde usted cree que usted puede y hace y deshace. Y cuando menos piensa, lo pierde todo y le toca volver a empezar. Y ahora se busca al Señor. Y lo más tremendo es que sí pasa eso, hermana. Dice un viejo dicho en mi país, dice que a muchos nos ha pasado, porque todos hemos pasado por este proceso. Y créanme que cuando yo hablo también por experiencias propias vividas. Porque yo cuando hablo de los errores que yo cometí, para que usted no los cometa. Porque yo no quiero que ustedes pasen el proceso. Hace como 2 o 3 noches estaba hablando con mi esposa y tuve que soltar lágrimas. Estábamos hablando de mí, de lo que a veces la gente piensa sobre mí. Y yo le decía a ella, porque me dio sentimiento, y le dije, si supieran el proceso que me ha tocado vivir, si supieran lo que me ha tocado pasar, para estar donde yo estoy, para ser quien soy hoy en día, créanme que ninguno quisiera pasar por lo que yo pasé. No saben. Pero sí quisieran estar en mi lugar. Pero para estar acá, no solo es coger una Biblia y leerla, es tener que vivirla, es tener que aprender de los mismos errores, como dice la hermana Yoli, para tener otra vez que volver arrepentido a buscar al Eterno. Y dice un viejo dicho en mi país, cuando cometemos esos errores de dejar al Eterno a un lado, dejar su palabra a un lado, tenemos que volver como el perro. Cuando llega otra vez a su casa después de que lo sacan, llega con la cola entre las patas y así agasajado. Para los que tienen mascoticas, ¿no se han dado cuenta que usted regaña al perrito y el perrito llega ahí y no?
Y ella le va animando ahí despacito, despacito, para que usted le ponga la mano encima de la boca con sentido. No, o se le sale y llega todo apoyado y ahora sí llega. Ya corretearon la calle. ¿Listo? Entonces, dígame amigo, yo no voy a trabajar en vano. Yo No voy a trabajar en vano. Yo quiero ser del grupo Sí. Yo quiero estar en el grupo. que llegue a mi casa Que llegue a mi casa feliz y feliz con bendición. y con bendición. ¿Qué diferencia hay en que llegue el día del pago y uno llegue a la casa y diga a la esposa, mira lo que me gané? Que uno le diga a la esposa, cómprate lo que quieras, paguemos esto, compremos esto. ¿Sí? Es Y que no- también ahí tiene que ser, perdón, como riqueza espiritual. No Eso es riqueza, todo. no riqueza. Eso es todo. Monetaria. Para ahí vamos para eso. Vamos para eso. Pues, Porque no riqueza, pues ya todo lo disfrutas. ese No es el económica, enfoque. no económica. Sí, eso que estás hablando es el enfoque primordial. Por eso dice, si Yahweh no edifica, en vano trabajan los que edifican. Si Yahweh no está ahí en la ciudad, en vano los que velan, que son los que cuidan. Pues Se no. le meten los ladrones. Se le meten los ladrones. Me decía que ya un cliente en el taller me decía, ¿y usted por qué tiene tantos candados y cámaras en el taller? Tengo cámaras y tengo candados por todo lado. Me dice, ¿por qué no pone un perro ahí en el medio del taller para que ayude por la noche a cuidar? Le dije, no, hermano, porque los ladrones son tan sagaces que le traen un salchichón bien grande al perro y el perro mientras está dormido. comiendo los otros entran mejor. O le traen una perrita en celo y mientras el otro se divierte y queda enganchado, se llevan todo. Así le soltó la risa. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Es la verdad. Hoy te la digo. Listo. Vamos al verso 2, por favor. Déjame los ñonguitos, verso 2 en inglés. Verso 2 del Salmo 127. Vamos a ver la King James. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so he gives his beloved sleep. Voy a borrar. ¿Puedo borrar? Sí. No, espérame. Bueno, listo, la King James. Vamos a alguien en español, ¿me la lee en español? La King James en español yo. Dice, por demás es que los levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar y que coméis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Oh, tremendo lo que están leyendo ahí. Vamos ahora con la Vulgata Latina. Verso 2 en la Vulgata. Me avisan si puedo borrar, porque necesito seguir escribiendo. Ya. ¿Listo? Vale. La 2 dice, en vano será el levantaros antes de amanecer. Levantaos después de haber descansado y acudid al Señor. Los que coméis pan de lágrimas, mientras concede Dios el sueño y reposo sus amados. Vamos a la Torah. Ay, Señor, divino. Mentí, ¿qué dijimos? Era? 127. El 27, 2 manes. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Elohim el sueño. Miren lo tremendo que dice la palabra. La gente tiene que ir a trabajar, pero por necesidad y obligación. Alguien en el taller también me decía hace un tiempo, hermano, ¿usted por qué cobra así? Y me llega la bendición, ¿por qué? Le dije, porque yo no vengo a trabajar. Yo no salgo de mi casa a trabajar. Me dice, ¿cómo que no sale a trabajar? Le dije, no, yo no salgo a trabajar, vengo a recibir una bendición por mi trabajo. Porque para trabajar me quedo en la casa, le ayudo a mi esposa a barrer, a planchar, a limpiar, a hacer todo lo que hay que hacer en la casa. Eso es un trabajo. ¿Cierto? Entonces, diga conmigo, hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad. Si usted piensa tener un trabajo para ir a trabajar, usted no va a triunfar nunca. Usted va a tener una ocupación en la cual le van a pagar por un tiempo. Y fíjese, por ejemplo, a mí me gustan los ejemplos de ver las personas que se reúnen conmigo. Yo, por ejemplo, a veces tomo a Kikis como ejemplo. Su trabajo es distinto al de otras personas. En el mismo lugar donde trabaja. Y yo sé que ella no se va a ese sitio por trabajar.
Porque puede trabajar en cualquier otro lado, hasta en su casa. Si no quiere, no va. Simple. Pero allí, aparte de recibir un salario, le llega mucha bendición con las propinas. Y gana más que cualquier otra persona. ¿Y por qué? ¿Porque es ella o porque tiene la gracia del Eterno en ella? La gracia Porque de si la- hay otras personas en el mismo lugar, ¿por qué ella es bendecida? ¿Ve? Es por la gracia del Eterno. Por eso dice muy claro, en vano es levantarse y salir a trabajar. Y mucha gente dice, ah, no. En vano. Es que vas como un trabajo, pero renegando de tu bendición. Exacto. Como que vas. Si usted toma el trabajo como una obligación para sobrevivir, usted Descansa, nunca va a recibir no quiere. bendición. Porque usted va a llegar al sitio de trabajo y lo primero que hacer es que va a cumplir un horario. Y con lo que me digan y no hago más. Pero el que da la milla de más, el que da lo de más, para que el mismo negocio, aunque no sea de él, prospere, va a prosperar. Porque eso es lo que Dios ha establecido. ¿Por qué la gente no triunfa, no prospera en sus trabajos? Porque van a renegar de su trabajo. Sí. Que en vez de decir, Van a renegar de lo poco que están recibiendo. Trajen en su casa. Diga conmigo, No, diga sí. conmigo, la palabra dice, La palabra dice, la palabra dice, la palabra que dice, si soy fiel en lo poco, Si soy fiel en lo poco, Él me pondrá sobre lo mucho. Él me pondrá sobre lo mucho. Amén, así es. Está escrito y cumple su promesa. Pero las personas que no tienen a Yahweh en cuenta, que es al Eterno, o a Dios como lo llaman, ¿cierto? Se van a trabajar y llegan de trabajar cansados, aburridos y renegando del sitio donde trabajan. Y contagian a su familia cuando llegan a su casa de amargura, tristeza, dolor y desesperanza. ¿Cómo va a haber bendición en un lugar de esos? ¿Cómo va a haber bendición en una persona que se la pasa renegando, mas no agradeciendo? Ahí está la diferencia. Dios es el que da y Dios es el que quita. Y si Dios te ha quitado es por algo. Porque no eres agradecido ni siquiera en lo poco. Y lo que haces es renegar y renegar que esto no, que esto sí, que esto también. En vez de decir, Dios mío, gracias por este trabajito. Gracias porque no estoy ganando mucho, pero ya llegará uno. O alguien me tendrá en cuenta para algo mejor. Conocimos una persona en el banco, ¿cierto? Y un día que llegamos salió y nos recibió con qué alegría y me dijo, les cuento. Ya no voy a trabajar más en el banco. Y estaba bien. ¿Ya qué? Ya no voy a trabajar más en el banco. Y estaba bien. ¿Y por qué? ¿What? Le dije yo, ¿what? ¿Qué pasó? Yo me imaginé, la echaron, se iba a ir, renunció. No, un cliente vino, me observó y me dijo que le gustaba mi manera de atender y me ofreció más dinero, menos tiempo. Y se fue a recibir otra bendición. Eso es pasar de un escalón a otro escalón. Y es una persona temerosa del Eterno. Es una persona temerosa de Dios. Y fíjense, no se reunía con nosotros, nunca se reunía con nosotros. Pero cuando íbamos al banco a cualquier diligencia, lo primero que nos hablaba era de lo que la hermana Yoli le habla, de la palabra. ¿Sí me entiende? Habla de la Biblia. Y yo nunca le predicaba, mi esposa menos, simplemente nos sentábamos ahí al frente de ella mientras emocionada nos hablaba de las cosas de Dios y cómo Dios la bendecía. Eso es bonito. Y la persona que teme al Eterno, diga conmigo, la persona que tiene a Dios en su corazón, La persona que tiene a Dios en su corazón ¿cómo lo dijiste? ¿Que es espiritual? es espiritual. Que es espiritual, tiene la bendición. Dice, en vano es levantarse y trabajar, porque a su amado él o dará Elohim, que es el Eterno, el sueño, el descanso. ¿Sabe qué es eso? Están copiando. ¿Sabe qué es eso? No. Dice a su amado, a quien él ama, y a quien él ama. Allá en San Juan 14 dice el Señor, dijo Cristo, dijo Yahshua, Hamashiach, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Si me amáis, dice en San Juan 14,
mi Padre le amará. Y si usted guarda la palabra del Eterno, que es su Torah, su palabra, su Devarim, sus palabras, Él le va a amar. Y Él le va a abrir las puertas a la bendición. Y Él le va a bendecir. Puede que usted llegue a trabajar ese día normal. Y usted ya sabe que más o menos se gana en promedio, póngale $200 ahí de propinas, fuera de su salario. Póngale un promedio así, $200. Y ese día cuando ya se va para la casa y metió la mano en el bolsillo o hizo las cuentas de lo que le dejaron ahí en el recibo. $500! ¡Oh my goodness! ¡Feliz, dichoso! ¿Y qué va a pasar Nos esa vamos a hacer noche? lo que hace Kiki. ¿Qué va a pasar esa noche? Dormir tranquilo. Va a dormir Ojalá que amanezca pronto. feliz. Eso va a tener hasta unos sueños espectaculares. Pero no se pare al otro día y no es a cumplir el sueño que se soñó. Debe ser una camioneta último modelo. Planee su mañana. Pero lo primero que tiene que planear es, diga conmigo, nunca apartarme de los consejos del Eterno. Entonces, ¿en qué grupo quiere estar usted? En los que no pueden dormir. No pueden dormir, no pueden descansar. De la angustia que van a venir a quitarle el carro, la casa. De que mañana no tiene ni con qué comer, que llegaron los biles y no hay ni con qué pagar. ¿Quiere seguir en ese grupo? No. ¿O quiere estar en el grupo de los que el Eterno les da sueño, felicidad? ¿En qué grupo quiere estar? Sueños felices. Entonces, acuérdese que dice que en vano, si Él no está en su vida, No vas a trabajar. en vano es todo lo que usted haga en su vida, sus sueños, sus metas y sus ilusiones. Puede que usted llegue como a la escalerita a cierto nivel, pero caerá porque caerá tarde o temprano. Mientras que en Él la bendición permanece para siempre. Vamos ahora sí al libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías. ¿Sí tiene Nehemías? Sí. Nehemías. Nehemías capítulo 1, es espectacular. La historia Para atrás. de Nehemías está en el Antiguo Testamento. La historia es espectacular porque cuenta en el año quinto o 500 años antes de la llegada del Mesías, del Mashiach. Y dice que Nehemías capítulo 1. Y vamos a ver qué hizo Nehemías para triunfar. ¿Por qué? ¿Por qué quiero coger el ejemplo de Nehemías? Porque Nehemías estaba en una condición pésima. Como puede estar usted, pueden haber muchos de ustedes, ¿cierto? Con problemas, dificultades, estaban todavía deportados, habían sido esclavos. Y la escritura dice que Nehemías, alguna de las traducciones dice que era el copero del rey, allá en la deportación, lo que era Persia. Y resulta que estaba él muy triste porque era esclavo, ¿sí? Estaba trabajando, era esclavo, estaba lejos de su tierra, estaba lejos de su familia, y él añoraba su nación, que era Israel, que era Jerusalén. Y pasó una historia tan bonita, donde él se acordó de su ciudad y de Jerusalén, e hizo un acto, hizo algo que le cambió la vida completamente. Entonces, si usted quiere que la vida le cambie, si usted está en situaciones difíciles, si usted está en situaciones tristes, si quiere que todo cambie, o si usted está con sueños, metas, ilusiones, si quiere que cambie para su beneficio, que sea para su bendición, vamos a mirar, acompáñenme en esta historia espectacular de lo que hizo Nehemías, porque aún estando esclavo allá, ¿sí? Dios le abrió las puertas a una bendición tan grande, que le cambió la vida a él, a su familia y a una nación. ¿Sí me entienden? Porque la meta es, diga conmigo, debo ser bendecido para bendecir. Escúcheme esto. El Eterno jamás le va a bendecir si usted no pretende bendecir a otros. Si usted está con su corazón lleno de orgullo y altivez y vanagloria, donde usted quiere tener un carro más grande, más lujoso, de más costo, una casota súper grande, pero usted no pretende bendecir al que necesita, Él no le va a bendecir nunca.
¿Por qué? Porque Él lo estableció así. Debo ser bendecido, diga conmigo, debo ser bendecido para bendecir. Para bendecir. Diga conmigo, mejor es dar, Mejor es dar. mejor es dar Mejor es dar que recibir. que recibir. Si, diga conmigo, si yo siembro, Si yo siembro, yo cosecho. yo cosecho. Otra vez diga conmigo, si yo siembro, Si yo siembro, yo cosecho. yo cosecho. Entonces empiece a mirar cuál va a ser su semilla. ¿Quiere que la vida le cambie? Diga conmigo, ¿quieren que la vida le cambie? Quiere que la vida cambie. ¿Quieren estar mejor? Claro que sí. Le voy a dar un consejo. Cambie Cambié. su semilla. My goodness. Si lo que usted sembró en el pasado, y créame que usted está viviendo la vida que vive, es porque usted ya sembró su semilla en el pasado y está dando esta cosecha. So, si no le gusta, cambia la semilla. Si a usted no le agrada, gracias amores, ¿verdad? Si a usted no le agrada la vida que lleva, la vida que tiene, la economía que usted tiene, o su forma de vida, cambie la semilla. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo se cambia esa semilla? Vamos a verlo. Sembrar a Jesús en nuestro corazón. Esa va a ser la semilla. Puede ser, sí señora. ¡Eso, Vamos a verlo. Yahshua HaMashiach. Y Pues sabemos esa es la que- semilla. sabemos Esa que mera. Él es la palabra del Dios viviente que descendió del cielo. Amén. Entonces, diga conmigo, yo quiero que mi vida cambie. Yo Yo quiero que mi vida cambie. Cuando digo que cambie mi vida, la quiero en todo aspecto. Por ejemplo, ¿usted quiere que le cambie la economía? Amén. ¿Usted quiere cambiar de negocio? Sí, de salud. ¿Usted ya no quiere ser empleado, sino quiere ser empleador? ¿Usted quiere tener un negocio o algo más tremendo? Porque hay gente que ya está estable y bendito sea por los Dios por los que están estables. ¿Usted quiere que sus hijos sean bendecidos? Ah, sí. ¿Y que sus nietos sean de bendición? Vamos a ver qué hizo Nehemías. Y vuelvo, lo repito. Él cambió la semilla, estando esclavo y deportado, siendo el copero de un rey, y llegó a ser un hombre muy importante, donde él fue de bendición a su vida, a su familia y a una nación. ¿Listo? Vamos, Nehemías capítulo 1. Para los que están en las palabras de Yahweh, lo encuentran en la página 884. 884. Entonces, las palabras de Yahweh, voy a escribir abreviado. Página 884. ¿Listo? Vamos a leer en el verso. Deme un segundo, me voy a respaldar también aquí en la Biblia. Aquí estamos, la necesitas. No, dame esa que es que tú sabes que manejo mejor Aquí. Ok. la mía. ¿Listo? Vamos a leer del verso 1 y verso 2, por favor. Vamos a la King James, pasamos a la Reina Valera, pasamos a la Vulgata Latina y pasamos a la Torah. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah, it come to pass in the month of Chislev, in the 20th year, as I was in Shushan, the citadel, the Hananim, one of my brethren came with men from Judah, and I asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived the captivity, and concerning Jerusalem. Listo, vamos a la Vulgata Latina. No tiene el libro de Nehemías. Dice advertencia. Esdras, llamado también un libro de Nehemías. Bueno, listo, le voy a aclarar. Lo que pasa es que, según los estudios, le voy a aclarar por qué dice Esdras también. También hay un libro de Esdras. ¿Ya? Dice Esdras, capítulo 2. Libro Libro 2. Sí, libro 2 de Esdras. Le voy a decir por qué. Gracias, y vuélvalo a repetir. ¿Dice qué? Advertencia. No, segundo libro de Esdras. Segundo, llamado también de Nehemías. Listo. Lo que pasa es que los que llamaron eruditos han determinado que que Nehemías no existió. Ojo con esto porque es delicado para muchos cristianos. ¿Cómo así? ¿Va a salir con otra cosa? Entonces los eruditos indican que Nehemías no existió, sino un nombre que le dieron posterior en las copias bíblicas hasta llegar a las nuestras. Según la grafología, que es el estudio de la escritura, los rasgos de escritura, cómo escribió y cómo hablaba y decía, llegaron a encontrar que es la misma persona. Que Esdras es el que escribió Esdras, existe Esdras 1, Esdras 2 y existe hasta otros 3 y 4 creo.
donde habla cosas muy fuertes que las quitaron de nuestras Biblias modernas. ¿Listo? Léalo, por favor, tomamos el verso 1. El 1 dice: palabras o sucesos de Nehemías, hijo de Gelesías, el año viejísimo, en el mes de Caslu, háblenme yo con el rey en el alcance de Susa. Siga, el verso 2. Yo llego Hananini, uno de mis hermanos, con otros varones de Judá, y pregúntenles por qué judíos que habían quedado y vivían después del cautiverio, y acerca de la ciudad de Jerusalén. Listo, vamos en la Reina Valera. Dice palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Listo, entonces mire cómo comienza el capítulo. Porque por eso les decía al comienzo que era una historia real, no es una parábola, no es una invención, es una historia real, que la misma historia también lo registra. Menciona la capital de Susa, estaba en una ciudad y estaba en el siglo V, 500 años antes de Cristo, del Mesías, del Mashiach. Y él está preguntando, ¿sí? Dice que uno de sus hermanos se acercó porque llegó a Susa y preguntó por los judíos que habían escapado, ¿sí?, de la invasión que hicieron a Israel y de la destrucción que hicieron en el templo, y preguntó por Jerusalén. Aquí comienza la historia. Estando él en su sitio de esclavitud, preguntó por su país, preguntó por su ciudad, cómo estaba, y le dieron una noticia tremenda. Vamos al verso 3 en la King James. And they said to me, the survivors who are led from captivity in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down. Its gates are burned with fire. Vulgata Latina. A los que me respondieron los que quedaron del cautiverio y fueron dejados ahí. En la provincia vienen en grandes aflicciones y oprobio, y los muros de Jerusalén están aún por tierra, y tus puertas consumidas por las llamas. Vamos en la Reina Valera. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Miren el estado que habían dejado a Jerusalén. Quemado. Destruida, quemada, derribada. Haga de cuenta un bombardeo tremendo. Por eso quienes no conocen la historia de Jerusalén y de Israel siguen peleando todavía allá con el tema de palestinos y judíos y no saben la historia. ¿Ok? Entonces fíjense que la noticia que le llegaron a él era que estaba totalmente destruida Jerusalén, sus muros derribados, las puertas quemadas, incendiadas, la mayoría de gente no estaba. Y las casas habían sido destruidas porque no solamente llegaban y se los llevaban como esclavos, sino les destruían las casas a los habitantes. Y eran casas que eran hechas en adobe, en barro, en madera, en aquella época. Entonces no era la ciudad que conocemos hoy en día de Jerusalén. Entonces, ¿cómo cree que estaban? ¿Cómo cree que se sentían los judíos, los israelitas? Tristes y aburridos. Por eso esa canción que pues hoy llegó mal, se me copió mal, del Salmo 137, donde ellos están en el río y están cantando, y le decían los babilónicos, le decían, pero canten canciones de Yahweh. Y el Salmo 37 dice, pero ¿cómo cantaremos canciones de Yahweh si estamos lejos de ti, oh Jerusalén? Y estaba destruida. Entonces, vea que todo eso son vivencias reales. Vamos al verso 4, porque en el verso 6 cambia la historia y vamos a ver qué hizo Nehemías para triunfar y que la ciudad fuera otra vez restablecida. Vamos al verso 4 y el verso 5 de una vez. So it was when I heard these words that I sat down and wept. Perdón, verso 4, disculpen. Ese es. Verso Sí. 4, sí. Es lo que está leyendo. Sí, pero pedí que leyeran el 4 y el 5, entonces vamos a leer solamente el 4. And mourned for many days. I was fasting and
praying before the God of heaven. Vamos en la Vulgata Latina. Aún oír yo semejantes palabras, sénteme y comencé a lamentarme y lloré durante muchos días. Ayunaba y hacía oración en presencia del Dios del cielo. Ok, ¿qué dice en español? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios Yahweh de los cielos. Escuchen lo que les voy a escribir acá. ¿Tiene una noticia triste? ¿Tiene un problema grave? ¿Tiene un problema delicado? ¿Qué hizo Nehemías? Lo primero que dice es que él entró en el verso 4 en un duelo. ¿Qué es un duelo? Sentí el dolor. O sea, entró normal, un momento de tristeza y angustia. Es como cuando muere un familiar. Una pérdida. Cuando usted tiene una pérdida Cuando delicada. un duelo es una pérdida. Si digamos, yo qué sé, un hijo, un familiar o la economía, un accidente, Una relación. perdió su carro, un accidente, perdió su casa, yo qué sé, lo que pueda suceder en la vida normalmente. Entonces, normal entrar en duelo, ¿cierto? Duelo, ajá. ¿Qué fue lo segundo que hizo? Por días, dice. ¿Ah? Dice que lo hizo por días. Por días. Y Entonces, luego ayunó y espera un segundo. Cuando dice duelo por días, dices, Sí. es Por que algunos hay días. un tiempo. O sea, por un tiempo, ¿cierto? Por un tiempo entró en tristeza. Lo que usted va a notar Desde cuando es que fue fue un temporada. tiempo. ¿Por qué? Porque volvió a recordar. Cuando él recordó las palabras de Yahweh, el tiempo del duelo terminó y empezó a actuar. Lo vamos a ver en el verso a medida que vamos leyendo. Y oró. ¿Sí me hago Dios entender? de los cielos. Es normal que entremos en un duelo por una pérdida o un dolor o algo. Digamos, amigo, es normal. Es normal. Puedo hacerlo. Pero eso tiene que tener un límite. No puedo vivir en duelo toda la vida. Por eso no deben vivir en el pasado. Exacto. Enfrascarse en Porque nuestro si la problema. persona no le pone límite al dolor y la tristeza, Ahí va a entra estar. en amargura, Depresión. depresiones, desesperanza. Se puede quitar la Locura. vida o hacerle daño a otro. ¿O entran las enfermedades? Le entra un ataque de corazón. Todo, Está de bajando. todo. Puede haber de todo lo que nosotros sabemos y nos imaginamos. Diga conmigo, todo duelo Todo duelo debe tener un tiempo. debe tener un tiempo. ¿Cierto? Después de que pasó el tiempo, sigue leyendo Mari, ¿qué dice? Entró, y ayunó y oró. Y oré, dice. Ah, exacto. Entonces Delante dice de que entró Dios. en ayuno. Ayuné y oré. Escuche esto. Ojo con esto, aunque no va a ser el tema, pero me toca tratar un poquito. Ayuné. Ojo con esto. Porque hay gente que dice que hay que ayunar y que el ayuno es para vencer los deseos de la carne. Ahora viene la pregunta. ¿Nehemías ayunó para vencer los deseos de la carne? No. 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 Entró en la antigüedad lo que se llama silicio. No es el ayuno que se inventaron hoy en día. Ah, es que voy a dejar de comer por mediodía. Es que voy a ayunar por mediodía y en mi casa. Es que voy a ayunar un día, 2 días. No. Entró el ayuno en la antigüedad era silicio. No solamente no ingerir alimentos, no los alimentos, pero en la antigüedad lo que hacían era que bebían agua. Bebían agua. No ha habido un solo ayuno registrado en la palabra del Eterno que no ingieran agua. Aún la palabra dice en el Nuevo Testamento que cuando el Mesías, el Mashiach, estuvo ayunando los 40 días en el desierto, la gente, por no leer el contexto, dice que los ángeles subían, bajaban y le servían. Porque no hay un ser humano que no pueda vivir sin agua. Porque comienza la deshidratación. Y los que saben de medicina comprenden esto. Los que no saben de medicina siguen con tonterías que no son. ¿Ya? Es alimento. ¿Por qué? Si se lo escuché, creo que al doctor Frank Suárez, en los programas que mi esposa estaba viendo. Porque cuando la persona entra en ayuno e ingiere agua,
¿cierto? El cuerpo no se deshidrata, pero empieza a eliminar toxinas. Toxinas, ¿ya? Entonces no es un ayuno, Nehemías no hizo un ayuno para vencer los deseos de la carne, sino entró en ayuno, ¿por qué? Porque en la antigüedad estaban acostumbrados a clamarle a Dios sacrificándose en ayunos. ¿Ya? Eso es lo que muestra la historia del ayuno. Lo hacían en todas las religiones. O sea, no comía, nomás bebía. Bebían agüita Como purificarse. para no deshidratarse, porque ellos estaban en zonas desérticas. Y es muy difícil, perdón, muy distinto que usted ayune en Nueva York a que ayune aquí en el desierto. Porque aquí en el desierto, y si estamos en época de verano, usted no dura ni 5 minutos sin probar el agüita. Entonces es imposible usted ayunar siquiera 3 días o un día. En Arizona. ¿Ya? Y acuérdense que en aquella época no estaban los aires acondicionados, ¿sí? Y los que tenían dinero tenían los esclavos con las palmeras que les echaban airecito. Y los pobres... Comían uvas. ¿Listo? Que cometían la comida. ¿Listo? Entonces, este ayuno, para que no lo confundan, no es para vencer los deseos de la carne, sino lo hacían como sacrificio para que su Dios los oyera. Ojo con esto. Por eso es que cuando Jonás, y la historia de Jonás, y dice que el rey mandó que toda la ciudad de Nínive ayunara, era para que se sacrificaran tanto ellos como los animales para su Dios, para que tuviera misericordia. Pero ojo con eso, porque eso cambió para estas épocas por el único y verdadero sacrificio en la cruz del Calvario y aceptado por el Eterno, que es, escuche esto, obedecer a su Hijo. Si usted no obedece al Cordero de Dios, pero habla de Él, usted está siendo inválido y está pisoteando, voy a decirlo a nivel cristiano como lo dicen, está pisoteando la sangre preciosa del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. No es hablar de Él, es obedecerlo. ¿Listo? Entonces dice que entró en ayuno como un sacrificio, porque era normal y era lo que ellos creían en la antigüedad, ¿cierto? Y entró en oración. ¿Ve? Entonces fíjese, hay que pasar del tiempo del duelo, normal, la tristeza, a Oración. ayuno y oración. Ayuno y oración. ¿Sabe por qué ellos también ayunaban en la antigüedad? Casi no lo enseñan, no lo predican. Porque como estaban en Babilonia y estaban en las ciudades que los esclavizaron, allá los obligaban a comer alimentos impuros. Porque eran esclavos. Y una de las cosas que dice la Biblia en Levíticos 11, que lo estamos estudiando al comienzo del Shabbat los viernes, esto sí no lo estamos transmitiendo, ¿sí? Dice muy claro que la persona cuando se contamina debe purificarse y será inmundo hasta la noche, pero debe purificarse, que es lavarse. Y el ayuno, en aquella época lo llamaban estado de silicio. ¿Por qué silicio? En la antigüedad lo que hacían era que se rapaban todo el cuerpo. Escuche cómo era el ayuno. Se rapaban todo su cuerpo, todos los pelitos del cuerpo. Todo es todo. Y se vestían de gris. Y algunos prendían brasas con leña y se acostaban o caminaban sobre las brasas. Y otros pueblos y otras civilizaciones hacían cosas peores, como latigarse para sacarse sangre, como inmolarse y todas esas cosas. Que lamentablemente el catolicismo romano no lo enseñó, pero hay muchos católicos que lo hacen. De ese catolicismo fanático, donde se cortan, se latigan, caminan de rodillas hasta que les salga sangre, cargan cosas pesadas. Algunos hasta se ponen una especie de pañal aquí, salen con un crucifijo y una Biblia. Lo vi en Colombia, lo digo porque no lo estoy inventando. Y si hay un hombre por las calles principales caminando, separando hasta el También tráfico. aquí, En Colombia hay montañas. que van por la carretera y encuentran un Sí, exacto. En Colombia hay montañas, que hay iglesias y la gente sube de rodillas. Sí. Eso es bárbaro. La mayoría del catolicismo Y todos esos lo practican. sacrificios de ese tipo de ayuno, ojo con eso, por eso es que hay que estudiar la historia del ayuno, sus orígenes, cómo lo practicaban y por qué lo practicaban. Y si cuando la Biblia dice que Cristo dijo que hay que ayunar, ¿sí? En el caso del demonio que le dijo este género no sale sino con oración y ayuno, a ver si es ese tipo de ayuno.
o que Cristo ayunó de una manera distinta a lo que los hombres enseñan. Y es espectacular estudiar esto. Y el problema de oración, que oración no simplemente es como nosotros la hacemos, no, es entrar en conversación, en comunión con el Padre Celestial, con el Dios vivo, donde entró a clamar, y el clamor no es como los de hoy en día nosotros. A nosotros nos enseñaron, y los profetas modernos han enseñado que usted puede pedirle, exigirle, decretar. Decreto que mañana voy a ser bendecido, decreto que voy a tener un carro, decreto que voy a tener una casa. ¿Sabe cómo se ora de acuerdo a las Sagradas Escrituras? De rodillas pidiendo y clamando por misericordia. Sus oraciones eran: Señor, ten misericordia. Si querían pedir algo era: Señor, ten misericordia, dame mi heredad, permíteme mi heredad, mi casa. Y hoy en día es: yo decreto que voy a tener una casa, que voy a tener un carro, que voy a tener una empresa, que voy a ir a viajar. Todo al contrario. Cuando usted entra en comunión y usted clama en espíritu y en verdad, usted toca el corazón del Eterno. Usted toca el corazón de Dios cuando Él ve, lo ve como su hijo, como su hija, pidiendo. Por eso Él dice que un corazón contrito y humillado, Él jamás lo desprecia. Cuando usted se humilla ante su Dios, es ante su Dios, no ante los hombres. Y con ese corazón que usted le clama en espíritu y en verdad, pidiendo misericordia, dice que Él ve su amor hacia Él, y Él es cuando le bendice y permite su sueño. Entonces, ese fue el acto los dos actos con que comenzó Nehemías. Vamos al verso 5, que comienza lo espectacular ahora sí. And I say, I pray, Lord God of heaven, O great and awesome God, you who keep your covenant and mercy with those who love you and observe your commandments. Vamos, ¿quién tiene ahí la Vulgata Latina, por favor? Verso 5. Y decía: suplícote, Señor Dios Yahweh del cielo. Bueno, yo dije Yahweh. Señor Dios del cielo, el fuerte, grande y terrible, que guardas el pacto y la misericordia con aquellos que te aman y observan tus mandamientos. Vamos a leer la Torá. ¿Qué dice la Torá? Y dije: te ruego, oh Yahweh. Para un segundito, mire cómo comienza. ¿Comenzó pidiendo? No. ¿Comenzó pidiendo? Te ruego, No. ruego. Mire, Rogando. la oración de Nehemías comenzó no pidiendo, sino rogando. Es distinto cuando usted pide a cuando usted suplica o ruega. Cuando usted suplica, usted toca el corazón. Cuando usted pide, usted exige, porque usted se lo merece. Y realmente el ser humano, vamos a hablar con ciencia, y yo me voy a incluir, ¿realmente merecemos al menos lo que tenemos? ¿Lo merecíamos real si nos comparamos con la palabra? No. Yo creo que lo que tenemos o lo que poseemos o lo que hemos logrado adquirir ha sido por la misericordia de Él, mas no porque realmente no lo merezcamos, porque no hay uno solo sobre la faz de la tierra que cumplamos la palabra de Él a cabalidad. Amén. Si lo hiciéramos, nuestra vida sería distinta. Y luego ni agradecemos, menos rogamos. Exacto. Sí. Simplemente lo decimos: Ya oh, tengo, lo logré, me lo compré, lo adquirí, No, trabajé. gracias, ni te ruego tampoco. Es tremendo. ¿Listo? Comenzó rogando. Sigue leyendo. Y dije: te ruego, oh Yahweh, Elohim, Dios de Shammai, De los cielos. Paren un segundito. Dios de los cielos. Mira a quién le dirigió la oración. Yahweh, Se la Elohim. dirigió a Yahweh. Amén. ¿Cierto? Y miren lo que dice, que quién es Yahweh. Dice que es el Dios de los cielos. Entonces viene la pregunta, ¿a quién le está clamando usted? Amén. Porque los ministerios modernos han enseñado a clamarle a Cristo. Y vuelvo y lo repito, allá dice en San Juan capítulo 14, verso 13, que Cristo dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Amén. Y en Mateo 6, cuando Él enseñó a orar, que los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y Él dijo: cuando oréis, oraréis así. Y dio el más grande ejemplo que hay que pedirles al Padre Celestial en su nombre. Pero los ministerios proféticos modernos están enseñando ahora a pedirle al Espíritu Santo. Ojo con eso. El Espíritu
Y usted ve a la mayoría de iglesias cristianas, exclama el Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, bendíceme, Espíritu Santo, no sé qué, Espíritu Santo. ¿Y cómo está escrito en la palabra? Que es al Padre Padre celestial. Amén. En el nombre del Mashiach, de Cristo. O Yahshua HaMashiach. ¿Ve cómo cambia todo? Entonces viene la pregunta, ¿es que yo me lo invento? No. Porque a mí se me ocurre predicar así. No, es porque está escrito en su palabra. Está escrito. Y como la gente no lee, ni siquiera toma el tiempo para leer, no aprende. Y lo que está siguiendo últimamente son teologías humanas. Por eso sus vidas, y muchos cristianos tienen las vidas como las tienen. Y no crea, a mí como pastor me duele. Cuando yo voy a hacer una visita a una casa y encuentro solo tristezas en los hermanos. Y cuando vamos a hablarle, el hermano está esperando que uno como pastor le reprenda a los demonios de pobreza, de miseria, de enfermedad y que uno le ponga la mano encima. Es lo que han sido enseñados. Mientras que el hombre no tiene que estar esperando al hombre o a la mujer de Dios, tiene que esperarles a Dios, pero búsquelo. Coja su palabra y léala, no importa. Yo, como le digo yo, tenga errores de traducción, no tenga errores de traducción. Esta es una escuelita por la cual todos vamos pasando. Esto es una escuelita. Y después de que ya pase por esta escuelita, pasará al colegio o a la universidad. Eso es un proceso. Pero si no entramos ni a la escuelita, Pues cómo lo vamos a transformar. ¿cómo vamos a ser transformados? ¿Cómo mi vida va a cambiar si ni siquiera me entero lo que Dios ha dicho y lo que ando creyendo lo que un hombre viene y me dice? Esa es la diferencia. ¿Listo? Mira lo que dice aquí. Sigue leyendo, por favor. Dice, bueno, y dije, te ruego, oh Yahweh, Elohim de los Shamaim. Y lo dice, él, en letras mayúsculas. Él, y lo fuerte, poderoso. Y lo dice, y temible, que guarda, Un segundo. Fuerte, poderoso. es fuerte, Fuerte, grande, temible. poderoso, fuerte, poderoso, y lo grande, temible, que guarda Espérate. Solamente esos tres. Espérate un segundito. Fuerte, poderoso. Mira lo que dice. Ojo con esto. Fuerte, fuerte, grande. poderoso, y grande. Temible y grande. No. Fuerte, fuerte, poderoso, grande. Temible no. Sí, temible aquí Sí, dicen así. tú en el tuyo, pero en la Torah no. Temible. Sí, también es temible. Que guarda En la Torah no. De la Torah dice Sí, 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 En temible. la Torah no. Sí, temible. Sí, Es ya, fuerte, fuerte poderoso, y temible. Y allá dice grande y temible. Listo, grande. Te falta Fuerte. grande. Un segundo, Fuerte, grande. poderoso, grande y temible. ¿Qué es esto? Por eso hay que ir la Biblia, escúcheme esto. Si a la Biblia o la Torah, no la lea. ¿Ah? Escudriñela, analícela. Si usted la lee, va a ser como el periódico o aquí le dicen el papel, que usted lo compró, vio una noticia y la leyó y se pasó por alto. Si usted la escudriña, deja de leer para escudriñar y analizar, usted va a encontrar la riqueza espiritual La verdad. y le va a cambiar la vida. Y aquí dice fuerte, grande y terrible. Allá dice terrible en la católica, y no es de terrible, sino temible. Temible. Wow. Terrible viene de tenerle terror. Sí, Uy, sí, en la no, tuya. es un Dios No, malévolo. aquí dice temible. Temible. Grande y temible, que guarda el pacto y la Pero es temible, de temor, de respeto, Sí, de de respeto. reverencia, No terrible de temer. no de temerle. No. Mire lo que dice. Aquí voy con esto que lo acabo de ver mi esposa en la Torah. Ojo que trae, mire, lo trae la Torah, trae la connotación él. Ojo con esto. ¿Recuerdan que un día les enseñé sobre los nombres de los arcángeles que tienen la terminación él? Por ejemplo, Miguel, él. Dani, él. Sari, Rafa, tienen la terminación él porque pertenecen a él, el gran yo soy. Y cuando los 200 que fueron separados de la presencia de él por la rebelión, le pusieron una comilla aquí, antes de la palabra él. Sigue el nombre, esto es un ejemplo, ¿no? Pero ¿dónde dice Mic, María? y fue ya separado de la presencia de Dios. Después lo hablamos cuando estemos hablando de angelología, que esto es espectacular. ¿Listo? Pero miren lo que dice Nehemías. Empezó rogando, pidiendo misericordia, pero su oración fue dirigida. Tiene destinatario. Si su oración no tiene destinatario,
No va a llegar a ningún lado. Y Cristo lo enseñó. Está en la Torah, la Taná, las Biblias, todo lo que son los libros sagrados. Que debe ser al Padre Celestial. No al Espíritu Santo y no a Cristo. Sino en el nombre de Cristo. Y yo le aseguro una cosa. Que el que actúa es el Espíritu de Dios, sus ángeles, por orden de Cristo. Porque el Padre lo permitió. Pero si no lo hacemos correctamente, por eso es que encontramos tanta gente en las iglesias, católicas, evangélicas, lo que sea, como se llamen, llenos de enfermedades, de problemas y situaciones tan complicadas. Y lo único que cuando se comparan con uno, lo único que dicen es que usted está más cerquita de Dios. No, es que su palabra no está aquí. Su palabra debe estar aquí. Dice en Jeremías 31:33, dice que Él, el Padre, para estos tiempos escribía su palabra en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que habla la boca? Lo que tu corazón derrama. La abundancia del corazón. Entonces, si su palabra no está aquí, ¿cómo mi vida va a cambiar? Si su palabra no está aquí, ¿cómo va a cambiar mi situación? Su palabra son consejos, su palabra son guías, su palabra es luz a mi caminar. Dijo el rey David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero la gente ha desechado la palabra del Eterno para seguir a hombres, teólogos, pastores, evangelistas, hombres con título, profetas con título. Por eso yo le he dicho, a mí no tienen que seguirme. Y que ya se los dije, ¿qué va a pasar si algún día yo no llego a estar acá? ¿Qué pasaría si de pronto me sacaran a mí de los Estados Unidos junto con mi esposa y nos llevaran a otra nación para comenzar a predicar por allá? Ustedes tienen que seguir con la palabra del Eterno. Es la hermana Yoli. Ustedes Seguimos aquí. Tenemos suerte porque está la hermana Yoli. ¿Suerte o está bendecida? ¿Qué pasaría? La suerte es parte del enemigo. Debemos de estar preparándonos en la palabra del Eterno. Pero no se puede ir nomás porque sí. ¿Sí me van a entender? ¿Quién sabe? Ahora, si llegan a prohibir las Biblias y las Torás en el mundo entero, ¿qué vamos a hablar? Tenerlas en el corazón. Hay que tenerla en nuestro corazón. Así es. Acá debe estar escrita. Entonces, después de rogar y clamar misericordia, Sí está frío. lo identifica como Él. Amén. Por eso hay que leer la Torá, porque la Torá nos da la verdad, que está así traducida de un original. Él es el gran yo soy, y el único que se distingue como Él es Yahweh. Amén. No es nadie más, no es ningún otro Dios. ¿Ya? Y mire, entra a alabarlo y a exaltarlo. A decirle, tú eres el fuerte, tú eres el poderoso, tú eres el temible, tú eres el grande. ¿No es muy parecido a la oración que enseñó el Señor Jesús? O Cristo, como nos enseñaron. ¿No es parecido? Amén. ¿No es parecido donde empieza Padre nuestro que estás en los cielos, santo y alabado y glorificado sea tu nombre? Eso es honrarlo, eso es alabarlo. ¿Cierto? Sigue leyendo. Vamos al verso 6. Perdón, ¿estamos en el verso 5? Sí. Pero te deja a cabo aquí. Que, Sí, gua- termina de leer. que guarda el pacto y la Rahamim, que es la misericordia, a los que le aman y guardan sus mitzvot, sus mandamientos. Entonces, mire, voy a borrar. Amén. Ojo con esto, vamos a seguir porque esto es interesante. Por eso les dije que esta porción les cambiaría la vida a mucha gente. Miren lo que dice, la parte que acaban de leer, dice, El pacto que guarda el pacto y la y la misericordia a los que le aman. Escuche esto, escuche esto. Y O sea, en la oración, Nehemías le recordó al Eterno que él lo había prometido. oh my goodness. ¿Sí me hago entender? Yes. No, a ver otra vez, repeat. En su oración, Nehemías le recordó a Dios que él había prometido que había un pacto. Yes. ¿Recuerda cuando estamos leyendo los mandamientos y Que los guarda el enseñamos? pacto y la misericordia. Yes. Que él dijo, A los si que le guardan mis aman y mandamientos, guardan yo sus seré mandamientos. para vosotros su Dios y los bendeciré y los protegeré. Y sigue mis mandamientos. Ya, eso se sigue cumpliendo. Amén, amén. Entonces Nehemías le recordó que hay un pacto que él estableció. Dígame si no se va a tocar el corazón del Eterno así, recordándole que usted prometió que me va a bendecir. Usted prometió que me va a ayudar. Usted prometió que me va a sanar. Usted es, como cantamos la canción, usted es Yahweh Rafa, el Dios de mi sanidad. Usted es Yahweh Jireh, el Dios proveedor.
Usted es el Dios de la salvación. Usted es mi ayudador. Usted es mi libertador. Eso fue lo que hizo Nehemías, le recordó. Amén. Y miren lo que dice, es que es muy bonito lo que dice. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Pero viene la segunda parte. Y guardan mis mitzvot. Diga mitzvot. O sea, traducido como sus mandamientos. Sus mandamientos. Y ya vimos los mandamientos reales de él. ¿Son gravosos? No. ¿Son difíciles de cumplir? No. ¿Fueron abolidos? No. No. Y el quinto, que la gente no le gusta guardar, porque no fueron enseñados a guardarlo, que el quinto mandamiento es guardar su día de reposo. Empezando desde el viernes. ¿Ya? Pero viene algo muy tremendo, y es a lo que estaba preguntando, creo que Kikis, en la controversia que estamos al comienzo. Allá no les permitían guardar el día de reposo. Pero era su sueño. Por eso era necesario que Jerusalén fuera otra vez restablecida para poder cumplir con ese quinto mandamiento. Igual que aquí, mucha gente está- Igual. Pero eso. Eso ya lo vamos a hablar cuando hablemos del Shabbat. Ah, ok. ¿Cierto? Ahorita no fue para no salirnos. Pero hay que cumplir hasta el quinto mandamiento. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. A lo que diga aquí, no lo que le convenga a cada quien. Exacto. Como Porque la no palabra. trabajo viernes y repítelo. sábado, pero sí me voy de parranda, ¿sabes? Repítelo. Exacto. Repítelo. Ajá. Repítelo. Sí. A lo que diga la palabra, no a lo que nos convenga personalmente a cada quien. Exacto. Porque fíjese que cambiaron el día de reposo original, llamémoslo bíblico de la Torá, lo cambiaron por el día del relajo. Sí. El día de Shabbat, de estar en la presencia, en familia, adorando, cenando con la familia, estando siendo felices para el Eterno, el mundo entero y Roma lo estableció como el día de la parranda, de la sinvergüencería, del trago, de los vicios, No de la trabajo, no drogadicción, de lavo, la no limpio, sexualidad pero ilícita, porque tú de quieres cantar todo y lo cantar. malo en que está metida la humanidad. ¿Listo? Desde Entonces dice, diga conmigo, si yo no guardo sus mandamientos, Si Si yo no guardo mandamientos, sus mandamientos, ¿cómo voy a ser bendecido? ¿cómo vas a ser bendecido? Vamos un momentico al libro de San Juan, Yohanan. Capítulo 14. Yohanan en la Torá. Yohanan en la Torá, San Juan en la Biblia Reina Valera. Capítulo 14. Mamá, San Juan está acá en los rojos. En el Nuevo Testamento. Acá. ¿Listo? Libro de San Juan, capítulo 14, verso 15. ¿En qué número? ¿En qué vez estamos? No lo tengo acá. 15. Búscalo. 11:4 parece. 14, 15. San Juan. Libro de San Juan, capítulo 14, verso 15. Voy a escribirlo aquí en rojo. Juan, 3:50. capítulo 14, verso 15. 3:50. Para que usted se dé cuenta cómo tiene conexión el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah, con el Antiguo Testamento, que es la Tanakh. Y lo que Cristo hablaba es lo que está establecido en el Antiguo Testamento. No trajo un mensaje nuevo. ¿Listo? Las ¿Lo promesas del tienes Espíritu Santo. en la King James? Por favor, ¿me lo lees? La promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? If you love me, keep my commandments. ¿Qué dice? If you love me, keep my commandments. Lee el verso 2. ¿Verso qué? 2. 2. 14, 2. Perdón, 2 no, 16. 16. And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. ¿Listo? Vamos en la Vulgata Latina. Ahí voy. Bueno, en la Reina Valera, por favor. En la 15 dice, 15 y 16. si me améis, observad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador y abogado, para que esté con vosotros eternamente. Listo, perfecto. Pero Ahora en la dice, Reina Valera. observáis, pero es Me guardar. llamáis y guardad mis mandamientos. Y Ajá. yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ojo con eso porque aquí entramos en controversia con personas del cristianismo. Pero aquí es guardar y allá es observar. ¿no? Observar en la Vulgata Es nomás Latina. mirar. ¿Qué dice la Vulgata Latina? Olga. El 15.
Aquí dice guardar. Y tú dices observar. Oh, Observar es mirar. es muy Y distinto guardar es observar. conservarlo. Exacto. Que es mirar, a guardar, que Observar. es practicar. Ajá. Aquí es mirar, observar es mirar y guardar es practicar. Conservarlo. Conservar, ¿no, Carlos? Sí, listo. Entonces, mire lo que está diciendo. Voy a pronunciarlo con el nombre que lo conocimos, Cristo. ¿Cierto? Diga conmigo, Jesucristo dijo. Jesucristo dijo. San Juan 14:15. San Juan 14:15. Si me amáis, Si me amáis, guardad, Guardad mis mandamientos. Mis mandamientos. Mis Entonces, viene la pregunta. ¿Por qué la gente habla tanto de Cristo y no guarda sus mandamientos? Son mentirosos. porque no le conoce, exacto. Y Nehemías dice muy claro que si guarda los mandamientos del Eterno, Él bendice. ¿No es lo mismo que Cristo dijo? ¿Ya? ¿Y qué dice el verso 16? Ya lo leyó la hermana. Sí, pero ¿qué dice el verso 16? Y yo guardaré y yo al... rogaré Y yo rogaré Ajá. al Padre. Ave, dice aquí. A ver, que es Padre. Abba Padre. Así Abba Padre, y los dará otro Consolador. Melitz Ajá. Yosher, Consolador. consejero, ayudador, para que esté con vosotros, Ele, Olam, para siempre. El Eso Olam. dice- El Olam. Eso El lo dice Olam. la Torah. Esa dice, ¿qué dice María? Y yo rogaré- Consolador y qué? Abogado. consejero, Consejero, ayudador, ayudador. Consejero ayudador. y ayudador. Y en la Vulgata dice abogado. Entonces, ojo con esto. Ahora sí van a Diferentes. entender por allá en ¿Y consolador puede ser Primera de otro? Juan capítulo 2 donde dice, hijitos, si alguno habéis pecado, tendréis abogado. Con nosotros. Ojo con eso. ¿Cómo? Es que en otra porción de la Biblia, en Primera de Juan capítulo 2 dice, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, no se preocupe, tenemos abogado ante el Padre Celestial. Ojo, porque es un error de traducción. Donde los romanos metieron el título de abogado y él no es abogado. Es Es intercesor, entre mediador. nosotros y el Padre. Ojo, por eso hay que estudiar. Me encanta tener todas las versiones bíblicas porque ahí podemos comprender cómo manipularon el catolicismo de las O Biblias de cambian. una manera tan Y es que terrible. una palabrita. Yo rogaré. Sí, porque un Cambia abogado todo. puede hablar a favor tuyo, o sea, y él es entre el... Entonces miren lo que dice un libro original. Dice consejero y ayudador, que lo llamaron el Paracletos, para que usted lo entienda, Paracletos o el Espíritu Santo. Eso lo denominaron el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces fíjense, ojo a lo que voy, atentos a lo que voy a hablar. Si usted no guarda los mandamientos de Cristo, ¿cómo cree que Cristo le va a pedir al Padre que le envíe el Espíritu Santo? Pues no. ¿Y qué hace el cristianismo? El Espíritu Santo me habla, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo para arriba, el Espíritu Santo para abajo, pisotean al prójimo, hablan del pastor, hablan del otro ministerio, mienten, engañan, se paran en una copia bíblica con error de traducción a predicar lo que no es verdad. Entonces, si no guardamos los mandamientos del Eterno, del Padre Celestial, porque Cristo mismo lo dijo, Mateo 7:21, que nadie va a entrar al reino de los cielos por decirle a él, Señor, Señor, sino por guardarlos, por obedecer a su Padre que está en los cielos, y el Padre dio mandamientos, y si no los obedecemos, ¿cómo cree que vamos a ser bendecidos? Algo tan simple como son los 10 mandamientos. ¿Ve lo delicado que es esto? Entonces, de nada le sirve a usted, escúcheme lo que voy a decir, de nada le sirve ponerse a ayunar, de nada le sirve ponerse a orar, si usted no guarda los misbot. Son 10 y tan fáciles como no robar, no matar, honrar al padre y madre, honrar a Yahweh, no desear la mujer del prójimo ni los bienes del prójimo, guardarse un día para descansar. ¿Es difícil? Es que No. el quinto mandamiento es el más difícil para la humanidad porque nunca se los han enseñado. Nunca les hablaron de eso, nunca les Y es enseñaron qué es eso, uno y de les los cambiaron la mandamientos más fecha. grande. Uno de ¿Listo? los- bueno, Entonces pues, volvemos a lo mismo. Mientras usted haga los ritos que usted quiera hacer, pero no cumpla con los mandamientos, usted no va a ser bendecido. Y Cristo lo estableció. Si me amáis, diga conmigo, Cristo dijo, Cristo si dijo, me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos. Y si no se guardan,
No, pues no. Usted no ama. Eso es lo mismo que yo digo. Usted tenga a su esposa, ¿cierto? Y decirle, es que yo la amo, mi amor, mi vida, yo la amo a usted, pero tengo 2 o 3 más por fuera. Sí, pero ya no las quiero. ¿Ve? No, tú eres la Pero mamá ya no igual, las quiero. tranquila. ¿No? Ok, está bien. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, diga conmigo. Si yo voy a ser bendecido, Si yo voy a ser bendecido, tengo que obedecer al Eterno. tengo que obedecer a la tierra. Vamos al verso 7, que ya vamos a acabar. ¿Ahí mismo? No, Sí, Nehemías, sí, Nehemías. Nehemías. Vamos al libro de ¿Jeremías o Nehemías. San Juan? No, estamos en el libro de Nehemías. Verso 6. No, pues tanto Nehemías 6. Ok, verso 6. Gracias, mi hermano. Pero en Jeremías. ¿De cuál es? Nehemías. Estamos en el 8. No, vamos para empezar el 6. Ah, Yeah, Nehemías, verso 6. ok. Verso 6. Sí. Vamos a leer simplemente hasta el verso 8 Ok. y terminamos la enseñanza de hoy. ¿Listo? Vamos al verso 6. Vamos en la King James. Please let your ear be attentive and your eyes open, that you may hear the prayer of your servant, which I pray before you now, day and night, for the children of Israel, your servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against you. Fuerte ese versículo. Fuerte. Fuerte. Both my father's house and I have sinned. We have acted very corruptly against you and have not kept the commandments, the status, nor the ordinance which you have commanded your servant Moses. Remember, I pray the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. Tremendo. Fuerte. Vamos, hermana, versos 7, 6, 7 y 8. En La Vulgata Latina. Escúchenme tus oídos y ábranse hacia mí tus ojos. Y oye la oración que yo, siervo tuyo, estoy haciendo en tu presencia de noche y de día por los hijos de Israel tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel con que te han ofendido. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. La vanidad de los ídolos nos sedujo y no hemos observado tus mandamientos y ceremonias y preceptos que intimaste a Moisés tu siervo. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés, siervo tuyo, diciendo, cuando prevariquéis, yo os desparramaré entre las gentes. Ahí está esta noche. Tremendo. Vuélvelo a leer porque me gustó esa versión. La 8. Sí, donde está hablando que nos fuimos a los ídolos. Ojo, atentos a esto. El 7 dice, la vanidad de los ídolos nos sedujo y no hemos observado tus mandamientos y ceremonias y preceptos que intimaste a Moisés tu siervo. Acuérdate de la palabra, es el 8, acuérdate de la palabra que diste a Moisés siervo tuyo diciendo, cuando prevariquéis yo os desparramaré entre las gentes. ¿Dónde dice, vuélvame a leer, no cumplimos con las ceremonias? La vanidad de los ídolos nos sedujo y no hemos observado tus mandamientos y ceremonias y preceptos que intimaste a Moisés tu siervo. Ok. Nos han corrompido. Ojo con esto. Miren lo que está diciendo en Nehemías. Me voy a basar en el verso 6 nomás. Escuchen esto. Miren cómo está la oración, ¿cierto? Si era el 7. Es el 7. No, estoy en el sexto. Sí, Estoy en el sexto. Me paré en el sexto acá. Ojo con esto. Ah, ok. Mire que en medio del clamor que le está diciendo, que está hablando con el Eterno, le está rogando, porque esto es suplicando, eso es una súplica, ¿cierto? Ajá. Le dice, está atento tu oído, abre tu oído, escúchame. Mire cómo clamaba él por misericordia para que el Eterno lo oyera. Óyeme, por favor, escúchame. Por favor, escúchame. Porque es que la gente tiene y le han enseñado que es que Dios le oye su oración porque sí. Y por ahí he escuchado enseñanzas también donde dice que Dios todas las oraciones las escucha. Y he escuchado enseñanzas donde Dios le responde a todos sí, no o espera o guarda silencio. Pero usted nota en la Biblia, y después les voy a mostrar una porción donde él dice, y cierro mis oídos a sus oraciones y no los escucho. Y hay otra porción donde dice, y me reiré en el día de su calamidad, cuando me busquen y yo no les voy a responder. ¿Ya? Pero Nehemías clamaba, dice, está atento tu oído, abre tus ojos, por favor, oye mi oración,
Y dice que él clamaba de día y de noche. ¿No es parecido a lo que el profeta Daniel también hacía? Que Daniel se arrodillaba 3 veces al día hacia el oriente, hacia donde quedaba Jerusalén, y le clamaba al Eterno. Y el arcángel Gabriel le dijo que desde el mismo instante, ojo con la respuesta que le dio, está en el libro de Daniel, le dijo, en el mismo instante en que dispusiste tu corazón, ya fue dada la orden para la respuesta. Entonces, si usted no recibe respuesta, es porque usted no está cumpliendo con el Eterno. Y es como digo yo a veces en las casas, en los hogares. ¿Cómo cree que su esposa le va a atender a usted como un rey si usted no la trata ni como esposa? ¿Cómo va a esperar el hombre que una mujer le tenga una buena comida en su casa cuando ni siquiera le da ni para comprar el mandado? Por falta de conocimiento. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Con Dios es lo mismo. Si usted no lo trata bonito y no le obedece, ¿cómo cree que él le va a responder? Entonces, como no quieren cumplir los mandamientos, se inventaron la doctrina del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo le responde. Y qué casualidad, discúlpenme lo que voy a decir, qué casualidad, que los que enseñan esas doctrinas, los únicos bendecidos son los líderes y sus familias. Y los demás como borreguitos de las iglesias, sufriendo y suplicando por clemencia, y el otro sí bendecido y flamante, viviendo como un rey. Cuando la bendición, diga conmigo, la bendición del Eterno es para todos. Es para todos. Aparte, él confesó sus pecados. ¿No es lo mismo que Cristo enseñó? Padre, perdona nuestros pecados. Amén. ¿No es lo mismo que Cristo enseñó? Nehemías confesó sus pecados y sobre todo confesó la idolatría. La suya y la del pueblo, cómo se desviaron a otros dioses. Por eso la hermana yo le estaba leyendo ahí en la Vulgata Latina que decía que se fueron a otros dioses, a la idolatría, ¿cierto? Y también reconoce algo muy tremendo, que el cristianismo no lo quiere hacer porque fueron mal enseñados. Escuche esto. Dice que confesó, aparte de la idolatría y sus pecados, confesó que el pueblo y él no cumplieron con las ceremonias. Ojo con esto, las ceremonias son las festividades que están en Levíticos 23. Levíticos 23. Que los que no estudian el Nuevo Testamento en realidad y la palabra eterna dicen, es que eso es judaísmo. No, hay que cumplirlas. Pero como el Eterno lo estableció, no como los judíos lo han venido practicando, ni los grupos de raíces hebreas, sino como la palabra lo establezca. Bien lo dijiste. Vamos a estudiarlo y vamos a obedecer lo que la palabra nos enseñe, no lo que nos enseñen grupos religiosos. Entonces las festividades de Levíticos 23 las tenemos que obedecer nosotros. Claro que sí. El mundo entero. Acuérdese que cuando se creó la nación de Israel, ¿cierto? Se permitió que extranjeros se anexaran a la nación. Y el Eterno le dijo a Josué, pero el extranjero que quisiera anexarse debe cumplir. Pero vamos a cumplir de acuerdo a lo establecido en el Eterno, mirando a Cristo. No por cumplir, sino mirando a Cristo, porque hay muchas cosas ceremoniales que se están cumpliendo, pero porque los ancianos de Israel lo establecieron y Dios no lo estableció. Sí, pues son los ritos que han puesto ritos. ellos. Ojo con eso, los ritos no se cumplen. Y sobre todo porque hay cosas que fueron cambiadas, como los sacrificios, por el único y verdadero sacrificio acepto, que fue su hijo en la cruz del Calvario. ¿Listo? Dice, él le confiesa, no cumplimos con sus ceremonias, que son las de Levíticos 23, ni los preceptos, ni los misbot, que son sus mandamientos y sus normas y sus estatutos, que no tienen nada que ver con lo que dice ley, o han predicado ley en el Nuevo Testamento. No tiene nada que ver. Y para que la persona comprenda, tiene que sentarse a estudiar palabra, no leer tan solamente. ¿Ok? Vamos, seguimos leyendo. Verso 7. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, mire la confesión tan tremenda. No simplemente dice pequé contra ti, dice en extremo nos corrompimos.
sea, fue demasiado. O sea, reconoció hasta lo más sucio, lo más bajo que llegó la nación de Israel. Extremo, dice. Y la gente, muchos cristianos modernos desconocen lo que sucedió con Israel. Después de ser la potencia del mundo en la época de Salomón, llegó a ser destruida, saqueada. Fueron echados de su tierra, las mujeres fueron violadas, los niños masacrados. Por eso perdieron sus tierras. Entonces, si usted no quiere perder su bendición, no haga lo que hizo el pueblo de Israel. La nación de Israel fue creada como ejemplo para estas civilizaciones y para este tiempo y para esta época. Debemos aprender, escuche esto, diga conmigo, es sabio, aprender de los errores que otros cometen para no cometerlos yo. La nación de Israel está como ejemplo para que yo no haga lo que ellos hicieron. Se olvidaron de su Dios, como el cristianismo lo ha hecho, por culpa de las teologías humanas. Y como vemos en las diferentes versiones bíblicas que tenemos acá, por culpa de malas traducciones, donde alguien recibe un libro y dice, esto es palabra de Dios y esta es palabra y esto es único y no es más. No ve los errores tan bárbaros que estamos encontrando en las versiones. Por eso hay que ir a los originales. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mitzvot, que son sus mandamientos y sus estatutos, preceptos, que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo. Escuche, vuelve y le recuerda, tú, Dios mío, se lo dijiste a Moisés. Si vosotros pecareis, os dispersaré por los pueblos. Ahora sí entienden por qué Israel perdió su nación, perdió su tierra, perdió todo. ¿Por qué mucha gente pierde su economía, pierde su familia? ¿Por qué muchos pierden? Y nadie me puede decir que no. Y seguro que cuando hemos tenido los problemas más graves, más delicados en nuestra vida, cuando hemos sentido que hemos perdido, hemos fracasado, téngalo por seguro que en ese momento, si somos conscientes de verdad, vamos a reconocer que Dios no estaba en nuestra vida. No estaba en nuestra vida. Y en el momento que saquemos al Eterno de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, todo nuestro castillo se derrumba, nuestro imperio se derrumba, nuestra organización se derrumba, nuestra vida se derrumba, nuestros hijos se derrumban, nuestra economía se va al piso. Y hoy en día, lamentablemente, es lo que yo digo, y no porque me lo invente, sino porque la Escritura lo muestra, la mayoría de gente cristiana está igual que el pueblo de Israel, en hambre, en miseria, en escasez, desesperados, no hayan qué hacer. Algunos son fariseos hipócritas. No tienen paz. No tienen paz, no tienen tranquilidad, viven enfermos, viven en hospitales, viven aquí, viven allá, corra para acá, corra para allá. ¿Por qué? Porque desobedecen al Dios viviente. Mire, usted puede burlarse de un pastor, usted puede burlarse de la iglesia, al sitio donde usted va, usted puede burlarse de tener una careta, pero de Dios nunca se va a burlar. No lo hizo la nación que Él creó. No lo pudo hacer las 12 tribus burlarse de Él. No lo pudieron hacer. Aún su propio hijo en la cruz del Calvario dice muy claro, dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado antes de morir? Porque Él cargó por los errores y los pecados. Y en un momento a su propio hijo hubo separación, en un instante. Y si eso pasó con su propio hijo, ¿qué cree que pasa con usted cuando usted se burla del Eterno? Cuando usted esté mal, cuando usted esté en situaciones difíciles, cuando la muerte esté rondando a su puerta, y usted sabe que a veces está a punto de morir, acuérdese de cumplir antes de que sea llamado a cuentas. Porque si usted es llamado a cuentas y está en pecado, está desobedeciendo, usted va a pagar muy caro en la vida eterna. No solamente es el infierno, sino el lago de fuego y azufre, y no es un chiste. Nosotros predicamos y enseñamos la palabra de Dios por su bien, por su bendición, por su prosperidad, no para que fracase, no para que usted se vaya a podrirse en el infierno por la eternidad, sino para que alcance la vida eterna. Cúmplale a Dios, cúmplale al Eterno, cúmplale a su propia familia, cúmplale a sus propios hijos, cúmplale a su descendencia. Tal vez usted sienta que no hay oportunidad para usted, pero sí la hay. Así como Nehemías reconoció
clamó y tocó el corazón del Eterno. Usted puede hacerlo. Usted puede tocar el corazón de Dios. Usted puede entrar a la presencia del trono de Dios y decirle: Dios mío, perdóname, ten misericordia, ayúdame. Reconozca sus errores, reconozca sus fallas, porque no vemos ninguno santo ni puro sobre la tierra. Todos nos equivocamos a diario, todos cometemos errores. Y obedecer al Eterno no es difícil. Eso es como tomarnos un vasito de agua en medio del calor, el refrigerio de nuestras almas. Escape por su vida. Comience a obedecer la palabra del Eterno. No siga más hombres, no siga doctrinas humanas. Siga al Dios vivo. Dedique tiempo para su palabra. Dedique tiempo para la escritura. Desempólvela, así como trajeron esa Biblia que tiene todavía hollín. Desempólvela, no importa cómo esté. Léala. Léala. Esos son los ríos de agua viva. Es la palabra del Dios viviente, es por su vida, es por su bien. ¿Quiere salir de tantas enfermedades? Obedézcalo. ¿Quiere salir de la miseria? Obedézcalo. ¿Quiere tener una compañía? ¿Quiere abrir un negocio? Obedézcalo. Porque si usted no lo obedece, en vano va a ser su esfuerzo, en vano va a ser su lucha, en vano va a ser que usted se levante de día, llegue por la noche cansado a su casa, sin poder descansar, sin poder dormir por la preocupación, por las deudas, las enfermedades, los enemigos, lo que sea. Si seguimos leyendo el resto del libro de Nehemías, que no es muy largo, en el capítulo 4 también dice que se le levantaron hombres que lo aborrecieron porque el rey le permitió ir a Jerusalén. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Y termino diciéndola. ¿Sabe cuál fue la respuesta a ese clamor? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Que el rey le dio la libertad, no fue más esclavo y lo mandó prácticamente como si fuera el jefe de Jerusalén, como si fuera el embajador del reino en Jerusalén. Y él, con un grupo de personas que les volvieron a abrir la Torá, volvieron a abrir su palabra y decidieron cumplirla, Dios les permitió levantar las murallas y levantar el templo y levantar la ciudad. Por eso, si usted obedece, va a ser bendito usted, su familia, sus hijos y los hijos de sus hijos. Amén, amén, amén. Es lo que yo quiero para mi vida. Y es lo que le demuestro a mi familia a diario. Pasaremos por pruebas, pasaremos por luchas, pasaremos por tribulaciones, pero tenemos de dónde sostenernos, agarrarnos de la mano de las promesas del Eterno que aún a través de su Hijo, a quien llamaron Jesucristo, Yeshua, Mashiach, nos dio. Si me amáis, guardad mis mandamientos y mandaré otro consolador, otro ayudador, otro consejero, otra guía, para caminar de la mano de Él toda la vida. Yo quiero ir de bendición en bendición, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Yo quiero que ustedes, todos los que vienen y se congregan acá y los que nos ven por las redes oficiales también lo hagan. Por eso gritamos: obedezcan al Eterno, húyanle a las teologías humanas, vuelvan a abrir su palabra, vuelvan a la verdad, obedezcan al Mashiach, al Mesías. Él lo dijo. Él lo dijo, que para entrar al reino de los cielos es haciendo la voluntad de su Padre que está en los cielos, en los Shamayim. Hagamos caso y verá cómo nos va a cambiar la vida. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. El Eterno les bendiga. Amén, amén. Le voy a pedir para hermana Johnny si nos dirigen una oración. Póngase en pie un momentico, mamá. Póngase en pie un momentito. Suya y no la nuestra. Siga siendo con nosotros, Señor. Siga guiándonos. Siga enseñándonos, Padre Celestial, estas perlas que tanto ocupamos para poder vivir conforme a su voluntad y no la nuestra. Le damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por mi hermano, Señor. Gracias por los que están aquí presentes. Pero sobre todas las cosas, gracias por su palabra. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor Yeshua.